La actitud mental positiva. Un camino hacia el éxito. Napoleón y W. Clement Stone. Cuarta parte. Prepárese a alcanzar el éxito. 16. ¿Cómo elevar su nivel de energía? ¿Cómo está hoy su nivel de energía? ¿Se ha levantado con ansias de afrontar las tareas que tenía por delante? ¿Ha empujado hacia atrás la silla de su mesa de desayuno con la sensación de que estaba impaciente por salir? ¿Y se ha lanzado a su trabajo con entusiasmo? ¿No? Tal vez lleve usted algún tiempo sin la fuerza y el vigor necesarios como para pensar que hubiera debido hacerlo. Tal vez se siente cansado antes de que empiece la jornada y se arrastra por su trabajo sin alegría. En tal caso, hagamos algo al respecto. Vernon Wolfe, entrenador de atletismo, es un experto que puede indicarle lo que debe hacer. Es uno de los más destacados entrenadores del país. Bajo su guía, varios estudiantes de enseñanza superior han batido récords nacionales de escuelas preuniversitarias. ¿Cómo entrena a estos astros? Wolfe tiene un doble método. Les enseña a preparar simultáneamente los cuerpos y las mentes. Si cree que puede hacerlo, dice Vernon Wolfe, puede hacerlo las más de las veces. Es el espíritu sobre la materia. Hay dos tipos de energía. Una es física y la otra mental y espiritual. Esta última es mucho más importante, porque puede extraer usted de su subconsciente una enorme capacidad y fuerza en momentos de necesidad. Piense, por ejemplo, en las grandes hazañas que se han descrito sobre personas que estaban bajo los efectos de una intensa emoción. Se produce un accidente de automóvil y el marido queda atrapado debajo del vehículo volcado. En un momento de temor y decisión, su pequeña y frágil esposa consigue levantar el automóvil lo suficiente como para liberarle. O un loco, con la mente dominada por su perturbado subconsciente, puede romper, levantar, doblar y arrojar objetos con una fuerza de la que jamás podría hacer gala en momentos de normalidad. En una serie de artículos para Sports Illustrated, el Dr. Roger Bannister reveló de qué manera había conseguido establecer por primera vez el récord de la milla en 4 minutos, el 6 de mayo de 1954, adiestrando tanto su mente como sus músculos a fin de convertir en realidad aquel sueño largo tiempo perseguido en el mundo del atletismo. Durante meses, entrenó su subconsciente en la creencia de que aquel récord, que algunas personas consideraban imbatible, se podía batir. Otros opinaban que el tiempo de 4 minutos constituía una barrera. Bannister lo consideraba en cambio una puerta que, una vez franqueada, abriría el camino de muchos nuevos récords para sí mismo y para otros corredores. Y, como es lógico, estaba en lo cierto. Roger Bannister rompió la barrera. Durante un período de algo más de 4 años desde que por primera vez se había establecido el récord de la milla en 4 minutos, la proeza fue realizada 46 veces por él mismo y por otros corredores. Signo de exclamación abierta y en una carrera celebrada en Dublín, Irlanda, el 6 de agosto de 1958, 5 corredores corrieron la milla en menos de 4 minutos. El hombre que le enseñó a Roger Bannister el secreto era el Dr. Thomas Kirk Cureton, director del Laboratorio de Aptitud Física de la Universidad de Illinois. El Dr. Cureton ha desarrollado unas ideas revolucionarias en relación con el nivel de energía del cuerpo. En su opinión, dichas ideas pueden aplicarse tanto a los deportistas como a las personas que no practican ningún deporte. Pueden permitir que un corredor corra con mayor rapidez y que el hombre corriente viva más tiempo. No hay ninguna razón, dice el Dr. Cureton, para que un hombre no posea la misma aptitud a los 50 años que a los 20. Siempre y cuando sepa cómo adiestrar su cuerpo. El sistema del Dr. Cureton se basa en 2 principios. 1. Adiestre todo el cuerpo. 2. Llegue hasta el límite de su resistencia y amplíe el límite en cada sesión de entrenamiento. El arte de batir récords, dice, es la capacidad de sacar de uno mismo más de lo que se tiene. Se castiga a uno más y descansa entre cada sesión. El Dr. Cureton tuvo ocasión de conocer a Roger Bannister mientras estaba realizando pruebas de aptitud física entre los astros del deporte europeo. Observó que el cuerpo de Bannister estaba maravillosamente desarrollado por determinados conceptos. Por ejemplo, su corazón era un 25% más grande que lo normal en proporción con el tamaño de su cuerpo. Pero, en cuanto al resto, Bannister no estaba tan bien desarrollado como el hombre corriente. Bannister siguió el consejo de Cureton en lo concerniente al desarrollo de todo su cuerpo. Aprendió a entrenar su mente dedicándose al montañismo. Ello le enseñó a superar los obstáculos. Y, lo que no es menos importante,
Aprendió a desmenuzar los grandes objetivos, fragmentándolos. Roger Bannister pensó que un hombre corría con más rapidez un solo cuarto de milla que los 4 cuartos de toda la milla. Por consiguiente, se acostumbró a pensar en los 4 cuartos por separado. Durante sus entrenamientos, corría un cuarto de milla y después daba lentamente una vuelta a la pista para descansar. A continuación, corría otro cuarto de milla. Cada vez se proponía correr el cuarto en 58 segundos o menos. 58 por 4 es igual a 232 segundos, es decir, 3 minutos 52 segundos. Corría hasta casi sufrir un colapso y después descansaba. Cada vez, el punto de colapso iba un poco más allá. Cuando, al final, disputó la gran carrera, signo de exclamación abierta, la realizó en 3 minutos 59,6 segundos. El Dr. Cureton enseñó a Roger Bannister que cuanto más resiste el cuerpo, tanto más resistirá. Las creencias acerca del exceso de entrenamiento y el desgaste, dice, son un mito. Subraya, sin embargo, que el descanso es tan importante como el ejercicio y la actividad. El cuerpo necesita recuperar en cantidades todavía mayores lo que el ejercicio ha consumido. De esta manera se desarrollan la fuerza, la vitalidad y la energía. El cuerpo y la mente vuelven a recargarse durante los períodos de descanso y relajación. Si no les ofrece usted la oportunidad de hacerlo, pueden producirse graves daños e incluso la muerte. ¿Es hora de recargar su batería? No tiene ninguna gracia ser el hombre más rico del cementerio. Usted no querrá sin duda ser el mejor científico, médico, ejecutivo, vendedor o empleado, descansando prematuramente bajo una adornada lápida sepulcral. Una madre, una esposa, un padre, un hijo o una hija querida pueden generar felicidad. ¿Por qué generar la aflicción en su lugar? ¿Por qué permanecer confinado en un sanatorio mental o yacer embalsamado 2 metros por debajo de una capa de hermosa hierba verde? Simplemente porque un desgaste innecesario causó daños a una batería que no fue recargada. El niño pequeño no sabe cuándo está excesivamente cansado. Pero lo demuestra sin duda a través de su comportamiento y sus acciones. Es posible que el adolescente se percate de que está excesivamente fatigado, pero se niegue a reconocerlo. Incluso en su fuero interno. En tal caso, los problemas sexuales, familiares, escolares y sociales pueden parecer insolubles e insoportables. Y es posible que le impulsen a realizar actos destructivos. Actos que pueden lastimarle a él a los demás. Cuando su nivel de energía es bajo, es posible que su salud y sus características positivas se sientan dominadas por una actitud negativa. Como un acumulador, usted estará muerto cuando su nivel de energía equivalga a 0. ¿Cuál es la solución? ¿Recargar la batería? ¿Cómo? Relájese, juegue, descanse y duerma. ¿Cómo saber cuándo hay que recargar la batería? He aquí una lista de comprobación que le ayudará a establecer su actual nivel de energía. Puede usted utilizarla siempre que advierta que su nivel de energía está descendiendo. Si es usted una persona bien equilibrada, es posible que tenga que recargar su batería cuando actúe y se sienta indebidamente soñoliento o cansado. Falto de tacto, antipático, receloso, irritable, sarcástico, mezquino, nervioso, excitable, histérico, preocupado, temeroso, celoso, brusco, despiadado, excesivamente egoísta, excesivamente emocional, deprimido o frustrado. La AMP exige un buen nivel de energía. Y viceversa. Cuando se siente usted fatigado, sus sentimientos, emociones, pensamientos y acciones habitualmente positivos muestran tendencia a resultar negativos. Cuando se encuentra descansado y goza de buena salud, la dirección cambia de nuevo a positiva. A menudo, la fatiga saca lo peor que hay dentro de usted. Cuando su batería está cargada y su nivel de energía y actividad es normal, se encuentra usted en su mejor momento. Signo de exclamación abierta es entonces cuando piensa y actúa con una AMP. Si sus sentimientos y acciones revelan que sus mejores cualidades están siendo sustituidas por características indeseables o negativas, es hora de recargar su batería. Sí, sin duda, para conservar su nivel de energía tanto física como mental, necesita usted ejercitar el cuerpo y la mente. Pero hay un tercer factor. Su cuerpo y su mente necesitan ser alimentados adecuadamente. Usted contribuye a conservar su cuerpo mediante la ingestión de cierta cantidad de alimentos sanos y nutritivos. Y conserva su vigor mental y espiritual absorbiendo las vitaminas mentales y espirituales de los libros religiosos o de inspiración.
Las vitaminas. Necesarias para un cuerpo y una mente sanos. El Dr. George Scarcett, antiguo jefe de investigación de la Asociación Americana de Investigaciones Agrarias de Lafayette, Indiana, nos habló de una aldea de la costa de África. La aldea es más avanzada que las comunidades de tribus similares del interior. ¿Por qué? Porque sus habitantes son físicamente más fuertes y tienen una inteligencia más despierta con una mayor energía corporal que las tribus del interior. La diferencia entre las tribus de la costa y las del interior se debe a una diferencia dietética. Las tribus del interior no ingieren una cantidad suficiente de proteínas, mientras que las de la costa las ingieren en gran cantidad gracias al pescado que comen. En su libro El clima hace al hombre, Clarence Mill refiere que el gobierno de los Estados Unidos descubrió unos habitantes del Istmo de Panamá excesivamente lentos en su actividad física y mental. Un estudio científico reveló que tanto los vegetales como los animales en los que se basaba su alimentación carecían de vitaminas del grupo B. Al añadirse tiamina a su dieta, aquellas gentes empezaron a mostrarse más enérgicas y activas. Si sospecha usted que su dieta es deficitaria en determinadas vitaminas y elementos, de manera que su nivel de energía aparece deprimido, debiera usted hacer algo al respecto. Un buen libro de cocina puede ayudarle. Si la situación persistiera, sométase a una revisión médica. Al igual que su cuerpo, su subconsciente aceptará sin esfuerzo vitaminas mentales y espirituales. Sin embargo, a diferencia de su cuerpo físico, su subconsciente digerirá y retendrá cantidades ilimitadas. Signo de exclamación abierta. A diferencia de lo que ocurre con el estómago, el subconsciente jamás se empacha. Ingiere y retiene todo lo que se le ofrece. Y sigue conservando la capacidad de ingerir más. ¿Dónde encontrará usted estas vitaminas mentales y espirituales? En libros tales como el recomendado en el capítulo 22, titulado El asombroso poder de una bibliografía. En realidad el subconsciente es como una batería. De él pueden obtenerse enormes cantidades de energía mental y espiritual que a menudo se transforman en vitalidad física. Estas descargas de energía se echan a perder si permitimos que se produzca un cortocircuito provocado por innecesarias emociones negativas. En cambio, utilizada en forma constructiva, esta energía se podrá multiplicar muchas veces de la misma manera que el generador de una central eléctrica produce grandes cantidades de energía útil. El difunto William C. Lengel, destacado redactor en jefe del sector editorial, ilustró muy bien esta cuestión en un artículo publicado en la revista Success Unlimited Éxito sin Fronteras. Lengel describió de qué manera se desperdicia la energía como consecuencia de la preocupación, el odio, el temor, la sospecha, la cólera y la rabia innecesarias. Todos estos elementos de desecho, decía, hubieran podido transformarse fácilmente en unidades de producción de energía. Para ilustrar este hecho, el señor Lengel describía una planta de energía eléctrica. Las bocas abiertas de las calderas, las rojas llamas crepitando en su interior, el agua de los manómetros agitándose a un determinado nivel de temperatura, el vapor impulsando los émbolos que hacen girar los grandes generadores. Los conmutadores de cobre con sus superficies doradas girando con tanta rapidez que parecen hallarse inmóviles mientras unas chispas verdes y azules se escapan de debajo de las escobillas, con unos gruesos cables conectados al tablero de distribución, transportando la corriente eléctrica a toda la ciudad para miles de finalidades útiles. Al otro lado de la imagen, añadía Lengel, la misma planta, las mismas calderas, los mismos motores y generadores. La única diferencia estribaba en que el tablero de distribución estaba a oscuras y los gruesos cables, en lugar de estar conectados al tablero de distribución, estaban introducidos en un barril de agua mientras los obreros efectuaban pruebas en la planta. Toda la energía se desperdicia. Ningún ascensor puede funcionar, ninguna máquina puede ponerse en marcha, ninguna bombilla puede iluminar. Y Lengel terminaba diciendo que, en forma análoga, un fracasado gasta tanta energía en su tarea de fracasar como la que gasta en alcanzar el éxito una persona afortunada. El campeón de golf Tommy Bolt solía desperdiciar su energía de esa manera. Si se le desviaba la pelota o fallaba el hoyo, lo dejaba todo con un ataque de nervios. A menudo se enfurecía tanto que doblaba el palo de golf alrededor del árbol más próximo. Tras haber leído la famosa plegaria de San Francisco de Asís, esta le transformó en un hombre que dirigía toda su energía hacia los más provechosos canales. La plegaria confirió a Tommy una nueva paz de espíritu y, desde entonces, lleva en el bolsillo una tarjeta en la que figura impresa una parte de la plegaria. Dice así:
Dios me otorgue la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor de cambiar las cosas que pueda, y la sabiduría para poder discernir. El hombre es el único exponente del reino animal que, mediante el funcionamiento de su conciencia, puede controlar voluntariamente sus emociones desde dentro, en vez de verse obligado a hacerlo así por las influencias externas. Solo él puede cambiar deliberadamente sus hábitos de respuesta emocional. Cuanto más civilizado, culto y refinado sea usted, tanto más fácil le será controlar sus sentimientos y emociones. Si se decide usted a hacerlo. El temor, por ejemplo, es bueno en determinadas circunstancias. De no ser por el temor al agua, muchos niños se ahogarían. No obstante, es muy posible que desperdicie usted su energía mental y espiritual en esta u otras emociones erróneas. En tal caso, puede usted girar un interruptor y dirigir su energía hacia canales más útiles. ¿Cómo? Centrando su mente en las cosas que quiere hacer y apartándola de las cosas que no quiere hacer. Sus emociones están inmediatamente relacionadas con la acción. Por consiguiente, entre en acción. Sustituya un sentimiento negativo por otro positivo. Y si es usted miedoso y quiere ser valiente, actúe con valentía. Si quiere ser enérgico, actúe con energía. Pero, como es natural, procure dedicar su energía a una finalidad buena y provechosa. Dawn Fraser de Australia nos ofrece un maravilloso ejemplo a este respecto. Nacida al otro lado de la vía en Balmain, un suburbio de la costa de Sydney, Dawn tenía un cuerpo anémico. Pero tenía también una gigantesca voluntad de convertirse en una gran campeona de natación. Se convirtió en la nadadora más rápida del mundo. Era buena. Pero a veces no era lo suficientemente buena como para sentirse satisfecha. Mientras regresaba a su país en avión tras haber participado en unos Juegos Atléticos celebrados en Cardiff, leyó un libro, Era piense y hágase rico. Las fórmulas de Napoleón Hill para alcanzar el éxito se me antojaron de lo más inspiradoras, dice. Empecé a pensar en nuestra derrota a manos de las nadadoras inglesas en la prueba de relevos mixtos, en la que nadé en 60,6 segundos. Eso equivalía a un tiempo 0,6 de segundo más rápido que el de mi propio récord mundial, pero todavía no suficiente para darnos las 12 yardas de ventaja que necesitábamos. Me pregunté si habría dado todo lo que llevaba dentro. Dawn Fraser empezó a pensar en el sueño que tanto tiempo llevaba acariciando, el de convertirse en la primera mujer que nadara los 100 metros en menos de 60 segundos. El minuto mágico, lo llamaba ella. Si hubiera podido hacer la última parte del recorrido en el minuto mágico, tal vez hubiéramos ganado, pensó. A partir de aquel momento, mi antigua esperanza de batir el minuto se convirtió para mí en un ardiente deseo. Llámenlo ustedes obsesión controlada si quieren. Lo convertí en mi máxima ambición y me forjé un plan de acción positiva, fijándome como meta el minuto mágico. Tal como aconseja el señor Hill, decidí recorrer 1 kilómetro de más. Tanto desde el punto de vista mental como físico. Aparte de entrenar su cuerpo, la señorita Fraser prepara ahora también su mente. A pesar de que, en el momento en que escribimos, aún no ha conseguido alcanzar el minuto mágico, ha ido batiendo un récord tras otro. Los entrenadores deportivos de toda Australia se han sentido inducidos a estudiar las enseñanzas de Napoleón Hill, según afirma el periodista australiano Thomas H. Wingard. Los mejores entrenadores, en su búsqueda de métodos capaces de proporcionar a sus campeones aquel elemento de más, por encima de sus habituales programas de adiestramiento científicamente organizados, están hallando nueva inspiración en las doctrinas del gran experto norteamericano. Están adaptando la técnica de Napoleón Hill del planteamiento mental a lo que esencialmente es un problema físico. Algunos han seguido el curso de AMP, la ciencia del éxito, para poder aplicar correctamente sus principios. ¿Es hora de recargar su batería? ¿Ya ha empezado usted a aplicar los principios contenidos en la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito? ¿Está dispuesto a convertirse en campeón? Si es así, querrá usted saber cómo gozar de buena salud y vivir más tiempo. Lo cual va a ser el tema de nuestro próximo capítulo. Guía número 16. Ideas a seguir. 1. ¿Cómo está su nivel de energía en este momento? 2. ¿Cuál es su fuente más importante de energía física, mental y espiritual? 3. ¿Cómo puede usted aplicar los principios que el Dr. Thomas Kirk Cureton le enseñó a Roger Bannister para disponer de la extraordinaria energía que necesita para alcanzar sus objetivos? 4. ¿Llega usted hasta el límite de su resistencia y después descansa y lo vuelve a intentar? 5.
¿Es hora de recargar su batería? 6. ¿Cómo puede usted evitar o neutralizar la fatiga? 7. ¿Están basadas sus comidas en dietas bien equilibradas? 8. ¿Está dirigiendo su energía hacia canales provechosos? ¿O la está desperdiciando a causa de un cortocircuito? 9. Un fracasado gasta tanta energía en su tarea de fracasar como la que gasta una persona afortunada en alcanzar el éxito. 10. Dios me otorgue la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor de cambiar las que pueda y la sabiduría para poder discernir. 11. ¿Cuándo está justificada la emoción del temor? ¿Es injustificada? 12. Para ser enérgico, actúe con energía. Aumente su nivel de energía a través de una AMP. 17. Usted puede gozar de buena salud y vivir más tiempo. La actitud mental positiva desempeña un importante papel en su salud y en sus energías y esfuerzos cotidianos por su vida y por su trabajo. La frase cada día en todos los sentidos, por medio de la gracia de Dios, voy mejorando cada vez más, no constituye una especie de amuleto para el hombre que la repite varias veces al día al despertarse y al acostarse. En cierto modo, lo que éste hace es utilizar en su propio beneficio las fuerzas de la AMP. Está utilizando las fuerzas que atraen las mejores cosas de la vida para él. Está utilizando las fuerzas que los autores de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, desean que usted utilice. ¿De qué forma le ayuda la AMP? La AMP le ayudará a desarrollar su salud mental y física y a vivir más. Y la AMP dañará con toda seguridad su salud mental y física y acortará su vida. Todo depende de la cara del talismán que usted elija. La actitud mental positiva adecuadamente empleada ha salvado las vidas de muchas personas porque alguien cercano a ellas tenía una acusada actitud mental positiva. Nos lo demuestra el siguiente caso. El niño contaba apenas 2 días cuando el médico dijo, «El niño no vivirá». «El niño vivirá», contestó el padre. El padre tenía una actitud mental positiva, tenía fe y creía en el milagro de la oración. Rezó. Y creyó en la acción. Signo de exclamación abierta, y entró en acción. Encomendó el niño a los cuidados de un pediatra que también tenía una actitud mental positiva, un médico que sabía por experiencia que, para todas las debilidades físicas, la naturaleza proporciona un factor de compensación. Y el niño vivió. Ya no puedo seguir. La muerte separa a una pareja. De repente, estos titulares aparecieron en el Chicago Daily News. El artículo señalaba que un ingeniero de la construcción de 62 años regresó a casa con dolores en el pecho y dificultades respiratorias. Su mujer, que tenía 10 años menos, se alarmó y empezó a frotar esperanzada los brazos de su marido para activarle la circulación. Pero el marido murió. «Ya no puedo seguir viviendo», le dijo la viuda a su madre, que se encontraba a su lado. Y entonces la viuda murió de repente. Signo de exclamación abierta aquel mismo día. El niño que vivió y la viuda que murió constituyen una demostración de las poderosas fuerzas de las actitudes mentales positiva y negativa. Sabiendo que la acentuación de la positiva le reportará cosas buenas y que la aceptación de la negativa le traerá cosas malas, ¿no le parece más sensato desarrollar pensamientos y actitudes positivas? Si todavía no lo ha hecho, ha llegado el momento de que desarrolle una filosofía de AMP. Prepárese para cualquier posible emergencia. Tenga siempre algo por lo que valga la pena vivir. Y recuerde que, cuando tiene ese algo, el subconsciente envía a su conciencia factores de motivación para mantenerle con vida en momentos de emergencia. Para demostrarlo, nos basta el caso de Rafael Correa. Una noche memorable. No tenía más que 20 años. Su familia no era rica, pero sí muy estimada. Por consiguiente, 6 médicos y un joven interno se esforzaron toda la noche en aquella pequeña sala de operaciones de San Juan de Puerto Rico, tratando de salvar la vida de Rafael. Ahora, tras 12 horas de vigilancia y atención, estaban cansados y soñolientos. A pesar de intentarlo con todas sus fuerzas, al final no pudieron oír los latidos de su corazón. No podían encontrarle el pulso. El cirujano jefe abrió las venas de la muñeca de Rafael. El líquido era amarillento. El cirujano no había utilizado anestesia porque el cuerpo del muchacho estaba tan débil que el dolor no parecía posible. Los médicos pensaron que no podía oír lo que estaban diciendo. Y hablaron como si hubiera muerto. Uno dijo: «Ni un milagro puede salvarle ahora». El cirujano jefe se quitó la bata de operar, disponiéndose a abandonar la sala. El joven interno preguntó: «¿Puedo llevarme el cuerpo?». «Sí», fue la respuesta.
y los médicos abandonaron la sala. Pero está escrito, por eso no nos desanimamos. Porque no contemplamos las cosas visibles sino las invisibles, porque las cosas visibles son pasajeras y, en cambio, las invisibles son eternas. Ellos podían ver el cuerpo físico, pero Rafael era una mente con un cuerpo. ¿Qué le estaba ocurriendo a la mente de Rafael Correa que no era visible? En aquel estado intermedio entre la vida y la muerte, Rafael no podía mover conscientemente su cuerpo. Pero, gracias a la actitud mental positiva que había desarrollado en su subconsciente mediante la lectura de libros de inspiración, su mente se estaba comunicando con una potencia superior. Sentía que Dios estaba con él. Empezó a hablarle a Dios como a un amigo, como un hombre que hablara con otro. Tú me conoces. Tú estás dentro de mí. Tú eres mi sangre. Tú eres mi vida. Tú no eres todo para mí. No hay más que una mente, un principio, una sustancia en el universo y yo estoy unido a todo lo demás. Si muero, no pierdo nada, cambio tan solo de forma. Pero no tengo más que 20 años. Dios mío querido, no temo morir. Pero deseo vivir. Si me quieres otorgar la vida, algún día, de alguna manera, podré y querré, gracias a tu misericordia, llevar una vida mejor y ayudar a los demás. Al acercarse a Rafael, el interno miró su rostro y vio un parpadeo y una lágrima que asomaba por el rabillo de su ojo izquierdo. Doctor, venga enseguida. Signo de exclamación abierta. Creo que está vivo, gritó muy excitado. Tardó más de un año en recuperar las fuerzas. Signo de exclamación abierta. Pero Rafael Correa vivió. Algunos años más tarde, Rafael voló de San Juan a Chicago para pedir a los autores de este libro que participaran en un seminario de 3 tardes sobre la AMP en San Juan. Fue entonces cuando Rafael nos contó la historia de aquella memorable noche de su vida. Su historia nos inspiró, al igual que el hecho de que, tras haber podido conservar la vida, hubiera tratado de cumplir su promesa de ayudar a los demás. Nos trasladamos a San Juan para dirigir el seminario. Durante nuestra estancia en San Juan, Rafael nos presentó al cirujano que había permanecido con él toda la noche y el médico confirmó la historia de Rafael. En el transcurso de la conversación, le preguntamos a ¿cómo se titulaba el libro que influyó en usted en aquel momento de necesidad? Rafael contestó, yo había leído muchos libros de inspiración, pero creo que los pensamientos que cruzaron por mi cerebro aquella noche pertenecían en buena parte a la obra La ciencia y la salud, con una clave para la comprensión de las escrituras, de Mary Baker Eddy. Como demostró Rafael, los libros de inspiración tienen una gran utilidad para cambiar la vida. Y no hay libro que proporcione más inspiración u estímulo que la Biblia. La Biblia ha cambiado más vidas que cualquier otro libro y ha contribuido a que miles de personas desarrollen una salud física, mental y moral. Leyendo la Biblia muchas personas han adquirido una mejor comprensión de sus verdades y han experimentado el deseo de acercarse más a su iglesia. Porque la Biblia las ha estimulado a una acción positiva. Un libro de inspiración como el que usted está leyendo ahora también puede estimularle. Puede ser el catalizador que le induzca a empezar a avanzar por el camino de la acción deseable y positiva, así como del éxito. Utilice un libro como catalizador. El diccionario define el catalizador en química física como la sustancia capaz de provocar o acelerar una reacción química. El diccionario explica también que un anticatalizador o catalizador negativo retrasa la reacción. Los autores le recomiendan que utilice buenos libros de inspiración en calidad de catalizadores positivos, capaces de acelerar su avance hacia la consecución del verdadero éxito en la vida. Y se apresuran a advertirle de que elija semejantes catalizadores con sumo esmero. En el capítulo 22 de este libro, titulado El asombroso poder de una bibliografía, encontrará usted la lista de muchos libros que, según le garantizan los autores, podrán actuar de catalizadores positivos en su vida. Si está usted dispuesto. Martin J. Coe, en su libro Su mayor poder, nos habla de un regimiento británico que utilizó el Salmo 91 como catalizador no solo para alcanzar un éxito material sino también para la supervivencia misma. Coe escribió, F. R. Rawson, conocido ingeniero y uno de los más grandes científicos de Inglaterra,
En su libro Entender la vida, nos ofrece el relato de un regimiento británico que bajo las órdenes del coronel Whittlesey sirvió durante más de 4 años en la Guerra Mundial sin perder un solo hombre. Este récord sin precedentes fue posible gracias a la activa colaboración de los oficiales y de los hombres que se aprendieron de memoria y repetían con regularidad las palabras del Salmo 91, que ha sido llamado el Salmo de la Protección. La protección de la vida se puede alcanzar también protegiendo la propia salud. Signo de exclamación abierta y que no haya malentendidos a este respecto. Su salud es una de sus más preciadas posesiones. Muchos hombres estarían hoy dispuestos a cambiar su riqueza por la buena salud. Prefiero tener mi salud que su dinero. Se dice que un fuerte y ambicioso empleado de una fábrica de Cleveland, Ohio, se hizo el firme propósito de convertirse en el hombre más rico del mundo. A la edad de 57 años, se retiró por consejo del médico. Al igual que otros muchos hombres de negocios norteamericanos, lo había conseguido, una úlcera de estómago y los nervios destrozados. Además, era un hombre aborrecido. Prefiero tener mi salud que su dinero, decían muchos. John K. Winkler nos cuenta la historia en John D. Retrato al óleo. ¿Puede el dinero comprar la salud física y mental, una vida más larga, y la estima de sus semejantes? Cuando John D. Rockefeller se retiró de los negocios activos, sus principales metas fueron lograr un cuerpo sano, mantener una mente sana, vivir una larga vida y ganarse después la estima de sus semejantes. ¿Podía el dinero comprar estas cosas? En efecto. Veamos cómo lo hizo Rockefeller y qué puede significar eso para usted. Rockefeller asistía a los servicios de la Iglesia Bautista todos los domingos y tomaba notas para aprender los principios que tal vez pudiera aplicar en su vida cotidiana. Dormía 8 horas todas las noches y echaba breves siestas cada día. Y, a través del descanso, evitaba la fatiga perjudicial. Tomaba un baño o una ducha todos los días. Era pulcro y aseado en su aspecto. Se trasladó a Florida, a un clima capaz de asegurarle buena salud y longevidad. Llevaba una vida bien equilibrada porque absorbía el aire puro y la luz del sol mientras practicaba diariamente su deporte al aire libre preferido, el golf. Se entregaba también con regularidad a distracciones domésticas tales como la lectura y otras actividades saludables. Comía despacio y con moderación y lo masticaba todo muy bien. Dejaba que la saliva se mezclara con las comidas masticadas y los líquidos y estos ya estaban bien digeridos antes de tragárselos. Los ingería a la temperatura corporal. Los alimentos demasiado fríos o demasiado calientes ya no pasaban por ello al estómago. Digería vitaminas mentales y espirituales. A cada comida, recitaba la acción de gracias. Y a la hora de cenar, tenía por costumbre que su secretario, un invitado o algún miembro de su familia leyera la Biblia, un sermón, un poema de inspiración, algún estimulante artículo de un periódico, revista o libro. Tenía a su servicio en régimen de plena dedicación al Dr. Hamilton Fisk Vigar. Al Dr. Vigar se le pagaba para que conservara del bienestar, la felicidad y la vida de John D. Y así lo hizo, estimulando a su paciente a desarrollar una actitud animada y feliz. Y Rockefeller vivió hasta los 97 años. No quería que el odio de sus semejantes fuera heredado por los miembros de su familia. Por lo tanto, empezó a repartir inteligentemente una parte de sus bienes entre los necesitados. Al principio, los motivos de Rockefeller fueron primordialmente egoístas. Quería crearse una buena reputación. Pero entonces ocurrió algo. Actuando con generosidad, se volvió generoso. Y llevando la felicidad y la salud a muchos a través de sus obras benéficas y filantrópicas, las halló también para sí mismo. Y la fundación que estableció beneficiará a la humanidad en las generaciones venideras. Su vida y su dinero fueron instrumentos del bien. Este mundo es un mundo mejor y más sano en el que vivir gracias a John D. Rockefeller. No sería necesario amasar una fortuna para comprender que la AM genera una salud perfecta. Sin embargo, hay otros ingredientes que deberían utilizarse junto con la AM y uno de ellos es la educación sanitaria. No sea ignorante respecto a su salud. El precio de la ignorancia es el pecado, la enfermedad y la muerte. ¿Qué sabe usted acerca de la higiene? La higiene se define como un sistema de principios o normas encaminadas a fomentar la salud. La higiene social se refiere a menudo específicamente al contagio venéreo. La ignorancia respecto a la higiene física, mental y social puede conducir al pecado, la enfermedad y la muerte.
Si es usted tímido a la hora de discutir estas materias, lea La aventura de la fe de Mary Alice y Harold Blackwalker. Hoy en día, gracias a la AMP, la familia, las escuelas, las iglesias, la prensa, la profesión médica, los gobiernos federales y estatal y las organizaciones juveniles se esfuerzan por disipar la negra nube de la ignorancia en relación con la higiene física, mental y social por medio de la educación. Y se enseña no solo la prevención sino también el tratamiento. Sin embargo, no es tan fácil incluir el tratamiento del alcoholismo en la educación sanitaria. El alcoholismo es en los estados el cuarto problema sanitario más grave que tiene planteado la nación. Se trata de una de las principales causas de las enfermedades mentales y morales. Los costes del alcoholismo se elevan a $25.000 millones anuales. Buena parte de ello corresponde a pérdidas económicas en la industria, seguida de costes hospitalarios y daños físicos, causados principalmente por los accidentes de tráfico. Sin embargo, las pérdidas económicas carecen de importancia comparadas con la salud física, mental y moral y con las pérdidas de vidas humanas por causa del alcoholismo. Un alcohólico padece una enfermedad mental que se encuentra en estado latente hasta que bebe por primera vez. Si no adquiere esta costumbre, la bebida no le atrae. Si bebe, la afinidad será muy fuerte y beberá en exceso. Si bebe en exceso, la atracción puede ser irresistible, o parecerlo. Y cuando trate de resistir y no lo consiga, es probable que crea que no puede curarse. ¿Qué les ocurre a los que beben demasiado? Se sabe que el alcohol altera las ondas cerebrales, tal como lo registra el instrumento científico que se conoce con el nombre de electroencefalógrafo. Ejerce una poderosa influencia sobre el metabolismo de las células nerviosas, lo cual se traduce en una disminución de los ritmos y una eventual supresión del voltaje, produciéndose un cambio en el nivel de conciencia. Un cuerpo humano está vivo mientras funciona su subconsciente. Puede mantenerse vivo durante mucho tiempo sin el funcionamiento de la conciencia. Hay distintos grados de conciencia. La cordura es aquel saludable estado mental en el que las actividades de la conciencia y del subconsciente se hallan equilibradas. Aunque ambos funcionan juntos, cada uno tiene misiones específicas y factores de inhibición. Aunque a veces es sano y saludable que una persona haga las cosas que desea hacer pero que están prohibidas, nuestros juicios y acciones debieran ser el resultado de un equilibrado funcionamiento de la conciencia y el subconsciente. La inteligencia y otras facultades de la conciencia actúan como un gobernador que regulara el subconsciente cuando una persona se halla en un estado consciente de actividad. A medida que la actividad de este gobernador disminuye, la máquina empieza a descomponerse y es posible que el individuo se comporte en forma ilógica. Sus actividades incontroladas pueden oscilar desde un simple acto de insensatez hasta aquel estado mental comúnmente conocido como locura. A medida que las barreras inhibidoras disminuyen, debido al efecto del alcohol sobre las células cerebrales, los controles restrictivos de la conciencia resultan menos eficaces. Cuando las emociones, las pasiones y otras actividades del subconsciente se desenfrenan demasiado, sin la adecuada regulación de la rueda compensadora del intelecto, el individuo en este estado mental semiconsciente cometerá actos insensatos e indeseables debidos a la influencia del alcohol. El alcoholismo es en efecto una temible enfermedad. Si llega a dominar la vida de una persona, esta persona puede acabar física, mental y moralmente enferma y vivir en un infierno. Una vez el alcohol se ha adueñado de la vida de alguien, no es fácil que la abandone, pero hay una cura. Siempre hay una cura. ¿Cuál es? Signo de exclamación abierta: dejar de beber. Para el alcohólico, eso es más fácil de decir que de hacer. Lo importante es que se puede hacer. Signo de exclamación abierta: y él puede hacerlo. Cuando usted desarrolla una actitud mental positiva, no desiste de seguir intentándolo por haber fracasado en otra ocasión o por conocer casos en los que otros han fracasado. Puede usted estimularse y concebir esperanzas por medio de experiencias afortunadas. A un niño que está aprendiendo a andar no se le critica por caerse tras dar los primeros pasos. Se le concede un margen de confianza por los progresos que hace en respuesta a su esfuerzo consciente. El alcohólico puede hallar ayuda en muchos lugares. Se han conseguido curas completas del alcoholismo gracias a las influencias ambientales de la terapia religiosa de las distintas iglesias, a las misiones de rescate como la Pacific Garden Mission de Chicago, a las reuniones de evangelistas como Oral Roberts, a los alcohólicos anónimos, a los hospitales privados como el Instituto Kelly de DeWitt, Illinois,
o a libros de inspiración como Te Desafío. No obstante, cada individuo tiene que ganar su propia victoria interna. Generalmente, sin embargo, es necesario que se sitúe bajo la influencia ambiental de alguien que le ayude a través de la sugestión hasta que pueda controlar su propio poder. O, si usted quiere, hasta que haya desarrollado una actitud mental positiva tan sólida que le impida recaer en una actitud mental negativa. La AMP puede obrar prodigios en un alcohólico siempre y cuando éste la ponga en práctica. Y la AMP obrará también prodigios en usted, atrayendo la riqueza y la longevidad. La incertidumbre sobre su salud puede socavar su AMP si usted se preocupa por cada pequeño dolor que sienta. Cuanto más se prolongue su incertidumbre, tanto más cambiará su actitud de dirección y pasará de positiva a negativa. Y si los síntomas que usted ha advertido denotan realmente una situación que requiere atención, cuanto más se prolongue su incertidumbre y no haga nada al respecto, tanto mayores serán las probabilidades de que dicha situación se desarrolle. No esté inseguro de su salud. Signo de exclamación abierta. Entre en acción. Elimine las conjeturas sobre su salud. Era un joven, dinámico y afortunado jefe de ventas del sector del automóvil. Signo de exclamación abierta. Tenía todo el futuro por delante y, sin embargo, estaba muy deprimido. Signo de exclamación abierta. En realidad, creía que iba a morir. Hasta eligió y compró un nicho en el cementerio y adoptó disposiciones relativas a su entierro. Ordenó su casa. Pero veamos lo que ocurrió en realidad. A veces le faltaba la respiración. El corazón empezaba a latirle con fuerza. Se le hacía un nudo en la garganta. Al final acudió a su médico de cabecera, que era también un hábil cirujano. El médico le aconsejó que se tomara un descanso, que se tomara la vida con calma, que se retirara del trabajo que tanto le gustaba, del emocionante juego de vender automóviles. El jefe de ventas se quedó en casa algún tiempo y concedió un descanso a su cuerpo, pero su mente no estaba a gusto. Seguía faltándole la respiración. El corazón le latía con rapidez. La garganta le oprimía. Era verano y el médico le aconsejó que se tomara unas vacaciones en Colorado. Le trasladaron al compartimiento del coche Pullman. Colorado, con su saludable clima y sus hermosas montañas, no impidió que sus temores siguieran manifestándose. Experimentaba con frecuencia dificultades respiratorias, aceleración del pulso y sensación de ahogo. Al cabo de una semana, regresó a casa. Creía que su muerte se acercaba. Elimina las conjeturas sobre ello. Le dijo uno de los autores de este libro como se lo podría decir a usted. Lo tienes todo que ganar y nada que perder, yendo a una clínica como la Mayo Brothers de Rochester, Minnesota. Hazlo ahora. Accediendo a su petición, un pariente le acompañó a Rochester. Él temía morir por el camino. Tras ser sometido a reconocimiento en la clínica, al jefe de ventas le revelaron lo que le ocurría. El médico le dijo, su problema consiste en que usted respira demasiado oxígeno. Él se rió y dijo, signo de exclamación abierta, eso es una tontería. El médico contestó, salte arriba y abajo 50 veces, como si saltara a la cuerda. Le faltó la respiración. El corazón empezó a latirle con fuerza y la garganta le oprimía. ¿Qué puedo hacer?, preguntó el joven. El médico contestó, cuando note que se producen estos síntomas, puede usted 1. Respirar en una bolsa de papel, o 2. Contener un ratito la respiración. Después el médico le entregó una bolsa de papel. El paciente siguió las instrucciones. El corazón dejó de latirle con fuerza. La respiración se normalizó y la garganta ya no le causó problemas. Abandonó la clínica muy contento. Siempre que se manifestaban los síntomas de su enfermedad, contenía un rato la respiración y su cuerpo volvía a funcionar con normalidad. Al cabo de unos meses, perdió los temores y los síntomas desaparecieron. Ello sucedió hace más de 30 años. No ha vuelto a precisar de cuidados médicos desde entonces. Como es lógico, no todas las curas son tan fáciles. Hay veces en que tal vez tenga que echar mano de todos sus recursos antes de hallar una solución. Sin embargo, conviene seguir buscándola con insistencia y con una actitud mental positiva. Semejante decisión y optimismo suelen dar buenos resultados. Es lo que le ocurrió a otro jefe de ventas. Vamos a contarle su historia. Siempre hay una cura. Signo de exclamación abierta, búsquela. Este jefe de ventas acudió a un hotel de una pequeña localidad y se rompió la pierna mientras entraba en la habitación que le habían asignado. El director del hotel condujo al jefe de ventas al hospital más próximo,
donde el médico de guardia le escayoló la pierna. Algunos días más tarde, se consideró que podría ser trasladado y él regresó a su casa. Convaleció durante varias semanas bajo los cuidados de su médico de cabecera. Pero, a pesar de que parecía mejorar, la fractura no sanaba. Al cabo de varias semanas, el médico le dijo que iría empeorando progresivamente y que se iba a quedar cojo. El jefe de ventas se trastornó mucho porque su trabajo le exigía permanecer mucho tiempo de pie. Comentó el asunto con uno de los autores de este libro, que le dijo: no lo creas, siempre hay una cura. Búscala. Elimina las conjeturas de ello. Hazlo ahora. Le contaron la historia del jefe de ventas de automóviles que anteriormente le hemos contado a usted y le aconsejaron que ingresara en la clínica Mayo Brothers. Salió de la clínica convertido en un hombre feliz. ¿Por qué? Le dijeron: su sistema necesita calcio. Le podríamos atiborrar de esta sustancia, pero el calcio desaparecería. Limítese a beber diariamente 1 litro de leche. Así lo hizo. Y, a su debido tiempo, la pierna lastimada adquirió la misma fuerza que la sana. Una actitud mental positiva aplicada a la salud toma en consideración la posibilidad de accidentes. En realidad, el lema "la seguridad primero" es un símbolo de la AMP. A través del mismo, se le hace a usted la sugerencia de permanecer despierto y reforzar su deseo de vivir. Para salvar su vida y sus propiedades. Procure no conducir su automóvil hacia su propio entierro. El titular de un artículo de periódico rezaba lo siguiente: con retraso a un entierro, 6 personas mueren en un accidente a 170 kilómetros por hora. La introducción decía: 6 entierros se adelantaron el domingo a causa del accidente de un automóvil cuyo conductor pisó el acelerador, pensando que él y sus familiares llegarían tarde a un funeral. Conduzca con cuidado si quiere estar física y mentalmente sano y si quiere vivir más tiempo. En tanto que peatón, esté atento a los peligros y obedezca las leyes del tráfico. Y cuando viaje en un automóvil a cuyo volante se encuentre otra persona, recuerde que se halla usted a merced de sus debilidades físicas mentales, si las hubiera, así como del estado mecánico de su vehículo. Tenga el valor de rehusar viajar con un conductor embriagado o en un vehículo cuyos frenos no funcionen adecuadamente. Aunque sea usted su propietario. La vida que salve puede ser la suya. La seguridad salva primero vidas con una AMP. A pesar de que cada una de sus 45 plantas costó $1 millón, el edificio Prudencial de Chicago fue el edificio comercial más barato de su clase que jamás se haya construido. ¿Por qué? Signo de exclamación abierta, porque no costó ni una sola vida. No se produjo ningún accidente grave. Se adoptaron medidas de seguridad gracias a la AMP. En cambio, unas actitudes mentales negativas en las que se incluían la ignorancia y la negligencia, provocaron trágicos accidentes, una muerte por cada 30 metros de altura en el edificio Empire State. 110 muertos en la construcción de la presa Over. Una vida por cada 35 metros en la construcción del puente de la bahía San Francisco-Oakland. 80 muertos en la construcción del acueducto del río Colorado. 1.219 muertos en la construcción del canal de Panamá. Ocurrieron 4.766 muertes durante la construcción de este proyecto, pero por otras causas. 97 muertos en la construcción de la presa Grand Goulet y el proyecto de la cuenca del río Columbia. Como es lógico, nadie sabe realmente cuándo se producirá la tragedia. Pero siempre es mejor estar preparado. ¿Estará usted preparado si tiene una actitud mental positiva? Tía Kitty lo estaba. Cuando se produce la tragedia. Tía Kitty perdió a su único hijo cuando éste tenía 9 años. Al igual que muchas amas de casa y madres, no tenía ninguna preparación laboral. Pero sí tenía una profunda fe religiosa. Sabía que, a pesar de su gran pérdida, su misión era seguir viviendo para contribuir a que este mundo fuera un mundo mejor. Pero, ¿cómo podía conservar su salud física y mental para poder seguir viviendo? Tía Kitty llegó a la conclusión de que para aliviar su dolor y llenar el gran vacío de su vida, tendría que mantenerse muy ocupada y hacer todo cuanto estuviera en su mano para hacer felices a otras personas, ya que no podía hacerlo para su hijo. Por consiguiente, se buscó un trabajo de camarera en un bullicioso restaurante. Su horario era muy largo. Su trabajo le exigía hablar con la gente y mostrarse alegre. La fe en su religión y su sincero interés por las demás personas, combinados con el trabajo y el tiempo, neutralizaron su dolor y salvaron su salud física y mental. De hecho, su salud puede verse afectada por muchas influencias internas.
Y algunas de estas influencias quizás sean producto de la imaginación. Una alumna de una escuela superior sufre dolores antes de los exámenes. A causa de las interrelaciones entre la mente y el cuerpo, el subconsciente puede producir desórdenes corporales aparentes provocados por trastornos emocionales con el fin de conseguir un determinado resultado. Una experiencia sacada de la realidad nos lo demostrará. Una estudiante de escuela superior experimentaba unos fuertes dolores en la espalda cada día que tenía que examinarse de alemán o de historia. Ninguna de dichas asignaturas le gustaba. No estaba adecuadamente preparada. Sus dolores eran tan fuertes, que le parecía que no podía levantarse de la cama. No simulaba. Sufría de veras. Una peculiar característica del dolor lo constituía el hecho de que empezaba a ceder hacia las 3:30 de la tarde, cuando terminaba la escuela. Signo de exclamación abierta al anochecer del mismo día, cuando su novio acudía a visitarla. El dolor desaparecía de forma prodigiosa. Probablemente estará usted pensando que a aquella muchacha no le hubiera venido mal un poco de ayuda psiquiátrica. Así es, en efecto. Ella y otras muchas personas como ella se han beneficiado de la religión y la psiquiatría. Ambas cosas no están tan alejadas como parece. ¿Por qué? Religión y psiquiatría. Las normas y regulaciones relativas a la salud física y mental y a la longevidad se hallaban ligadas a la religión mucho antes de que las palabras fisiología, psicología y psiquiatría formaran parte del lenguaje. Ello es especialmente cierto en lo que hace referencia a la aplicación de técnicas relacionadas con el subconsciente. Se comprende fácilmente que las clínicas psiquiátricas y los servicios de asesoramiento estén convirtiéndose en una parte integral de las organizaciones religiosas de distintas denominaciones. El reverendo ayuda a los enfermos. El reverendo Norman Vincent Peale y el Dr. Milley Blanton crearon la Fundación Americana de Religión y Psiquiatría, que ahora se llama Instituto de Religión y Salud. Se trata de una clínica no sectaria y sin ánimo de lucro que funciona en la ciudad de Nueva York. Cualquiera que sufra algún problema emocional puede recibir ayuda, independientemente de la raza, la religión o la solvencia económica. Hoy en día, cuenta con un equipo profesional de 35 personas entre las que figuran psiquiatras, clérigos, psicólogos y asistentes sociales especializados en psiquiatría, los cuales trabajan en régimen de plena dedicación o bien con horario reducido. Si desea recibir información sobre cómo establecer un servicio de asesoramiento en su iglesia, escriba a los institutos. ¿Qué hay por delante? ¿Qué es lo que le espera? La salud mental y física son dos grandes recompensas de la actitud mental positiva. Es cierto, hace falta esfuerzo, paciencia y práctica para adquirir y conservar una actitud mental positiva. Sin embargo, un propósito definido, una reflexión limpia y clara, una visión creadora, una acción valiente, la perseverancia y la verdadera percepción, todo ello aplicado con entusiasmo y fe, le serán de mucha utilidad para alcanzar y conservar una actitud mental positiva. ¿Y qué hay por delante a medida que usted se vaya aproximando a sus objetivos? Hay por delante la felicidad. Si es usted feliz ahora, querrá conservar y aumentar esta maravillosa felicidad que ya tiene. Si ahora no es feliz, querrá aprender de qué manera puede serlo. Pasemos al capítulo 18, titulado Cómo ser feliz, al objeto de hallar unos principios adicionales del éxito con AMP capaces de acelerar nuestro avance hacia la felicidad. Guía número 17. Ideas a seguir. 1. ¿Puede usted gozar de una salud más plena? Una actitud mental positiva repercute en su salud y atrae la buena salud. La actitud mental negativa atrae la mala salud. 2. El hecho de tener pensamientos buenos, positivos y alegres mejorará su forma de sentirse. Lo que afecta a su mente afecta también a su cuerpo. 3. Una actitud mental positiva en relación con las personas a las que ama puede ser el medio de salvar sus vidas. Recuerde al padre que salvó la vida de su hijo, entrando en acción con una actitud mental positiva. 4. Aprenda a practicar la AMP, en lugar de ceder a la AM tal como hizo la esposa del ingeniero. Su AM la llevó a la muerte. 5. Desarrolle en su interior una actitud mental positiva tan poderosa que pueda transmitirse desde su conciencia a su subconsciente. Si lo hace, observará que, en momentos de necesidad y emergencia, dicha actitud aflorará automáticamente a su conciencia. Incluso en la mayor emergencia de la vida, la muerte. 6. Estudie la Biblia y otros libros de inspiración. Le ayudarán y le enseñarán a estimularse a sí mismo para emprender una acción positiva y deseable de tal manera que pueda alcanzar los objetivos que desee.
7. Aprenda a utilizar los 17 principios del éxito y a aplicarlos a su vida. ¿Se los ha aprendido de memoria? 8. Toda la riqueza del mundo por sí misma no puede comprar la salud. Pero usted puede alcanzar una buena salud, esforzándose por hallarla y observando unas simples normas y hábitos de higiene y buena salud. Recuerde que John D. Rockefeller tuvo que retirarse a la edad de 57 años a causa de su mala salud, pero, a través de una actitud mental positiva y una vida sana, alcanzó la avanzada edad de 97 años. 9. La AMP reconoce la importancia de la educación en la higiene física, mental y social, así como el hecho de que la ignorancia de estas cuestiones puede llevar al pecado, la enfermedad y la muerte. Manténgase al día en lo concerniente a los actuales progresos sobre la salud mental, moral y física. 10. Nunca abandone la esperanza. Porque siempre hay una cura potencial para todas las dolencias. Desarrolle una AMP y elimine las conjeturas en lo concerniente a su salud, buscando ayuda en el momento adecuado. 11. La AMP repele los accidentes y las tragedias, manteniendo a la persona con una AMP alerta ante los peligros en todo momento. No obstante, si se produjera la tragedia, la AMP puede ayudarle a afrontar las dificultades con calma y serenidad. 12. Se puede alcanzar una mente sana y un cuerpo sano si se utiliza una AMP. Recuerde, podrá gozar de buena salud y vivir más tiempo con una AMP. Me siento sano y me siento feliz. Me encuentro estupendamente. 18. ¿Puede usted atraer la felicidad? ¿Puede usted atraer la felicidad? Abraham Lincoln comentó en cierta ocasión, he observado que las personas son tan felices como se lo hayan propuesto. Existen muy pequeñas diferencias entre las personas. Signo de exclamación abierta, pero estas pequeñas diferencias constituyen la gran diferencia. Las pequeñas diferencias se refieren a la actitud. Y la gran diferencia consiste en el hecho de que ésta sea positiva o negativa. Las personas que quieren ser felices adoptarán una actitud mental positiva y se hallarán bajo la influencia de la cara de su talismán correspondiente a la AMP. De este modo atraerán la felicidad. Y las que se decidan por la AMI, se empeñarán en ser desgraciadas. No atraerán la felicidad sino que la repelerán. Quiero ser feliz. Una popular canción empieza con unas palabras que contienen una gran dosis de verdad, signo de exclamación abierta, quiero ser feliz, pero no seré feliz hasta que te haga feliz a ti también. Uno de los medios más seguros de alcanzar la felicidad consiste en dedicar las propias energías a hacer feliz a otra persona. La felicidad es algo escurridizo y transitorio, y si usted la busca, observará que es huidiza. En cambio, si trata de hacer feliz a otra persona, la felicidad vendrá a usted. La escritora Claire Jones, esposa de un profesor del Departamento de Religión de la Universidad de Oklahoma, nos habla de la felicidad que ambos experimentaron durante los primeros tiempos de su matrimonio. Durante los 2 primeros años de nuestro matrimonio, vivíamos en una pequeña ciudad, recuerda, y nuestros vecinos eran un matrimonio muy anciano, con la esposa casi ciega y sentada a una silla de ruedas. El anciano, que tampoco disfrutaba de muy buena salud, llevaba la casa y la cuidaba. Mi marido y yo estábamos adornando nuestro árbol de Navidad unos días antes de Navidad, cuando decidimos, impulsivamente, adornar un árbol para el matrimonio de ancianos. Compramos un árbol pequeño, lo adornamos con espumillón y luces, le colgamos unos regalitos y la víspera de Navidad se lo llevamos. La anciana lloró al vislumbrar borrosamente las centelleantes luces. Su marido no hacía más que repetir, hacía muchos años que no teníamos un árbol. Se pasaron todo el año siguiente hablándonos del árbol cada vez que los visitábamos. A la siguiente Navidad, ambos ya se habían mudado de casa. Habíamos tenido con ellos un pequeño detalle. Pero nos sentíamos felices de haberlo hecho. La felicidad que experimentaron como consecuencia de su amabilidad fue un sentimiento muy profundo y afectuoso, cuyo recuerdo les acompañará para siempre. Fue aquella clase especial de felicidad que experimentan todos aquellos que hacen el bien. Sin embargo, la clase de felicidad más común y constante se parece más a un estado de satisfacción, un estado en el que no se es feliz ni desgraciado. ¿Es usted una persona feliz durante el período en el que siente especialmente aquel positivo estado mental en el que se siente usted feliz junto con un estado neutral de la mente en el que no se siente desgraciado? Y usted puede ser feliz, sentirse satisfecho o ser desgraciado. Porque la elección depende de usted.
El factor determinante estriba en el hecho de que usted se halle bajo la influencia de una actitud mental positiva o bien negativa, y este factor puede usted controlarlo. Las desventajas no constituyen un impedimento para alcanzar la felicidad. Si hubo alguna vez una persona de la que pudiera suponerse que fuera desgraciada, esta persona fue Ellen Keller. Nació sordomuda y ciega, privada de la comunicación normal con las personas que la rodeaban. Solo el sentido del tacto podía ayudarla a comunicarse con los demás y a experimentar la dicha de amar y ser amada. Pero sí podía comunicarse y, gracias a la ayuda de una abnegada y brillante institutriz que consiguió comunicarse amorosamente con Ellen Keller, aquella niña sordomuda y ciega se convirtió en una mujer inteligente, alegre y feliz. La señorita Keller escribió en cierta ocasión: cualquier persona que, por la bondad de su corazón, pronuncia una palabra de ayuda, esboza una sonrisa jovial o allana las asperezas del camino de otra, sabe que el deleite que experimenta forma tan íntimamente parte de sí misma que eso la hace vivir. La alegría de superar los obstáculos que parecían insuperables y de empujar la frontera de los logros cada vez más lejos. ¿Qué otra alegría se le puede comparar? Si los que buscan la felicidad se detuvieran un instante a pensar, verían que los deleites que ya experimentan son tan infinitos como las hierbas que pisan sus pies o las gotas de rocío que centellean sobre las flores matutinas. Ellen Keller contaba sus ventajas y se mostraba profundamente agradecida por ellas. Después compartió la maravilla de estas ventajas con otras personas e hizo que éstas se sintieran felices. Dado que compartía lo que es bueno y deseable, atrajo hacia sí muchas más cosas buenas y deseables. Porque cuanto más se comparte, tanto más se tiene. Y, si usted comparte la felicidad con los demás, la felicidad crecerá, en su interior. En cambio, si comparte la aflicción y la desgracia, ¿atraerá hacia sí la aflicción y la desgracia? Todos conocemos a ciertas personas que tienen eternamente problemas o bien oportunidades disfrazadas. Los suyos son los problemas. Cualquier cosa que les ocurra no está bien. Y ello se debe a que siempre están compartiendo sus problemas con los demás. Hay muchas personas solitarias en este mundo que buscan el amor y la amistad, pero nunca los encuentran. Algunas repelen lo que buscan con una otras se acurrucan en sus rincones y nunca se atreven a salir. No comprenden que, cuando uno sustrae a los demás lo que es bueno y deseable, su porcentaje de cosas buenas y deseables disminuye. Otras personas, en cambio, tienen el valor de hacer algo respecto a su soledad y hallan la respuesta, compartiendo lo bueno y lo hermoso con los demás. Hubo un chiquillo que estaba muy solo y se sentía muy desgraciado. Al nacer, su espalda era como una grotesca joroba y su pierna izquierda estaba torcida. Mirando al niño, el médico le aseguró a su padre: pero se las apañará bien. La familia era pobre y la madre del niño murió antes de cumplir 1 año de edad. Cuando creció, los demás niños evitaban su compañía por su cuerpo deforme y su incapacidad de participar con éxito en sus actividades. Se llamaba Charles Steinmetz y era un muchachito solitario y desgraciado. Pero el gran dador de todo bien no había olvidado a aquel chiquillo. Para compensar la deformidad de su cuerpo, Charles estaba dotado de una mente extraordinariamente aguda. Haciendo caso omiso de las incapacidades físicas sobre las cuales no podía hacer nada, utilizó la mejor cualidad que poseía y se esforzó por destacar con su inteligencia. A los 5 años ya sabía conjugar los verbos latinos. A los 7 aprendió el griego y algunas nociones de hebreo. A los 8 años tenía unos buenos conocimientos de álgebra y geometría. Cuando inició sus estudios superiores, destacó en todas las asignaturas. Se graduó con las máximas calificaciones. Había ahorrado cuidadosamente hasta el último centavo para poder alquilar un traje para aquella ocasión. Sin embargo, con la desconsiderada crueldad que a menudo caracteriza a las personas que se hallan bajo la influencia de la AM, las autoridades escolares colocaron una nota en el tablero de anuncios, excusando a Charles de la ceremonia. Al final, a Charles se le ocurrió pensar que, en lugar de tratar de ganarse el respeto de los demás haciéndoles ver el valor de sus dotes intelectuales, trataría de cultivar su amistad, utilizaría su capacidad no para llamar la atención y satisfacer su propio orgullo, sino para fomentar el bienestar de la humanidad. Para iniciar una nueva vida, se embarcó en un buque y se trasladó a los Estados Unidos. Fue rechazado varias veces a causa de su aspecto, pero al final encontró un puesto de delineante en la General Electric con un salario de $12. Aparte el horario habitual de trabajo,
Dedicaba largas horas a la investigación eléctrica, y se esforzaba por cultivar la amistad de sus compañeros de trabajo, tratando de compartir con ellos todo aquello que fuera bueno y deseable. Al cabo de algún tiempo, el director de la junta de la empresa General Electric reconoció el insólito genio de aquel hombre y le dijo a Charles: «He aquí nuestra fábrica. Haga lo que quiera con ella. Sueñe todo el día si lo desea. Le pagaremos para que sueñe». Charles trabajó duro y en serio durante mucho tiempo. A lo largo de su vida, patentó más de 200 inventos eléctricos y escribió muchos libros y trabajos acerca de problemas relacionados con la teoría y la ingeniería eléctrica. Conoció la satisfacción que produce el hecho de contribuir a que el mundo sea mejor, acumuló riquezas y compró una encantadora residencia que compartió con un joven matrimonio que conocía. De este modo, Steinmetz experimentó la felicidad de una vida colmada y útil. La felicidad empieza en casa. La mayor parte de la vida de cada uno de nosotros transcurre en nuestros hogares, con nuestras familias. Y, por desgracia, este hogar que debiera ser un refugio de amor, felicidad y seguridad, se convierte con mucha frecuencia en un lugar hostil cuyos miembros no tienen relaciones felices y armoniosas. Pueden surgir problemas en el hogar por muchas razones. En uno de nuestros cursos de AMP, La ciencia del éxito, a un joven muy inteligente y agresivo de unos 24 años de edad se le preguntó: ¿Tiene usted un problema? Sí, contestó él. Mi madre. De hecho, he decidido irme de casa este fin de semana. Al pedírsele al estudiante que comentara su problema, resultó evidente que las relaciones entre él y su madre no eran armoniosas. El instructor comprendió que la personalidad agresiva y dominante de la madre era similar a la del hijo. Se explicó a los alumnos que la personalidad de un individuo puede compararse a las fuerzas de un imán. Cuando dos fuerzas similares se empujan o tiran en la misma dirección, se sienten impulsadas la una hacia la otra por medio de la atracción. Cuando las fuerzas son opuestas, resisten y se repelen. Cuando se sitúan el uno al lado del otro y ambos se enfrentan con fuerzas exteriores, los individuos, como los imanes, siguen siendo identidades separadas. Y, sin embargo, su capacidad de atraer o repeler estas fuerzas se incrementa aunque ambos sean contrarios. El instructor añadió: parece ser que su comportamiento y el de su madre son tan parecidos que puede usted determinar de qué manera ella reacciona ante usted por la forma en que usted reacciona ante ella. Es probable que pueda usted evaluar sus sentimientos analizando los suyos propios. Por consiguiente, su problema tiene fácil solución. Cuando dos personalidades fuertes son contrarias y es deseable que vivan juntas en armonía, por lo menos una de ellas tiene que utilizar la fuerza de la AMP. He aquí la tarea específica que le encomiendo esta semana: cuando su madre le pida que haga algo, hágalo con alegría. Cuando exprese una opinión, muéstrese de acuerdo con ella en forma sincera y amable, o no diga nada. Cuando experimente la tentación de criticarla, busque alguna cosa buena que decir. Su experiencia será de lo más agradable. Y es probable que ella siga su ejemplo. No dará resultados, replicó el alumno. Es muy difícil llevarse bien con ella. Tiene usted mucha razón, dijo el instructor. No dará resultados. A menos que intente usted que dé resultado con una actitud mental positiva. Una semana más tarde, se preguntó al joven qué tal marchaba su problema. Su respuesta fue: me alegra poder decir que no ha habido ni una sola palabra desagradable entre nosotros durante toda la semana. Le interesará saber que he decidido seguir viviendo en casa. Cuando los padres no comprenden a sus hijos, una persona tiende a suponer que a todo el mundo le gusta lo que a ella le gusta y que todo el mundo piensa siempre lo que ella piensa, porque la gente tiende a juzgar las reacciones de los demás a través de sus propias reacciones. Al igual que en el caso del joven que tenía un problema con su madre, semejante conclusión puede ser a veces correcta. Sin embargo, muchos padres tienen a menudo problemas con sus hijos porque no aciertan a comprender que la personalidad del hijo es distinta a la suya. Es un error que los padres no comprendan que el tiempo les cambia tanto a ellos como a sus hijos, porque no adaptan sus actitudes mentales a los cambios que se van operando en sus hijos y en ellos mismos. No la entiendo, decía su padre. Un abogado y su esposa tenían 5 hijos maravillosos. Los padres se sentían desdichados porque su hija mayor, estudiante de primer año en una escuela superior, no respondía tal como ellos esperaban. La hija también se sentía desdichada. Es una buena chica, pero no la entiendo, decía su padre. No le gustan las tareas de la casa, y, sin embargo, se pasa horas tocando el piano. En verano,
Le conseguí trabajo en unos almacenes, pero ella no quiso trabajar, solo quiere tocar el piano todo el día. Nosotros recomendamos que tanto los padres como la hija se sometieran a un análisis del vector de actividad, realizado por uno de los autores del presente libro. En el capítulo 10, titulado Cómo estimular a los demás, ya le hemos hablado del análisis del vector de actividad ABA. Los resultados fueron reveladores. Observamos que la muchacha poseía unas ambiciones, energías y rasgos tan superiores a los de cualquiera de sus progenitores que sería difícil que éstos comprendieran sus reacciones sin antes comprender que cada persona era distinta. Sus padres pensaban que, aunque era bonito saber tocar el piano, convenía que la muchacha trabajara en casa y en unos almacenes durante el verano. La afición a ser pianista era una pérdida de tiempo. Se casará algún día y tendrá que llevarla a casa. Tendría que ser más práctica, decían los padres. Se explicó a los padres cuáles eran las capacidades y tendencias que inducían a la hija a comportarse de aquel modo. Se les expusieron las razones por las cuales era difícil que ellos la comprendieran. También se explicó a la hija por qué sus padres pensaban una cosa y ella pensaba otra. Tras haberse esforzado los tres por comprender la causa de su problema y la forma de abordarlo con una actitud mental positiva, pudieron vivir juntos con mayor armonía. Para tener un hogar feliz, sea comprensivo. Comprenda que el nivel de energía y las capacidades de otra persona tal vez no sean los mismos que los de usted. Es posible que la otra persona no piense igual que usted. Trate de comprender por qué lo que a ella le gusta tal vez no coincida con lo que le gusta a usted. Cuando lo comprenda, le resultará más fácil desarrollar una amplia hacer aquello que sea más susceptible de provocar reacciones deseables en los demás. Los polos opuestos de un imán se atraen entre sí tal como ocurre con las personas que poseen rasgos de carácter opuestos. Y allí donde existe una comunidad de intereses, dos individuos pueden desarrollar una afortunada asociación aunque cada cual tenga características contrarias en muchos sentidos. Uno puede ser ambicioso, agresivo, confiado y optimista y poseer un tremendo impulso, energía y sentido práctico. Y el otro puede tender a mostrarse satisfecho, temeroso, tímido, apocado, taciturno y humilde y carecer de confianza en sí mismo. A menudo, tales personas experimentan una mutua atracción y, cuando se asocian, se complementan, se fortalecen y se inspiran la una a la otra. Mezclan sus personalidades y, de este modo, los extremos de cada una se neutralizan. Se evita así lo que podría convertirse en rigidez por parte de una y en frustración por parte de la otra. ¿Se sentiría usted feliz e inspirado si estuviera casado con alguien cuya personalidad fuera exactamente como la suya? Sea sincero consigo mismo. La respuesta sería probablemente no. A los hijos se les puede enseñar también a ser comprensivos y a agradecer todo lo que sus padres hacen por ellos. Muchas situaciones desgraciadas en los hogares se deben a que los hijos no comprenden a sus padres y no experimentan gratitud hacia ellos. Pero, ¿quién tiene la culpa? ¿El hijo, los padres o ambas partes? Hace algún tiempo tuvimos una reunión con el director de una próspera e importante organización. De él han hablado en términos elogiosos los más grandes periódicos del país gracias a la buena labor que realizó cuando desempeñaba un cargo público. Sin embargo, el día en que le vimos parecía muy desgraciado. A nadie caigo bien. Incluso mis hijos me odian. ¿A qué se debe eso?, preguntó. En realidad, este hombre es una persona bien intencionada. Dio a sus hijos todo lo que el dinero podía comprar. Les mantuvo deliberadamente apartados de las necesidades que a él le habían obligado de niño a adquirir la fuerza que había desarrollado de mayor. Trató de protegerles de aquellas cosas de la vida que para él no fueron agradables. Les evitó tener que luchar como él había luchado. Nunca pidió o esperó el agradecimiento de sus hijos e hijas cuando estos eran pequeños, y jamás lo tuvo. Pero suponía que ellos le comprendían y no se había de molestado en averiguar si ello era así efectivamente. Las cosas hubieran sido distintas si hubiera enseñado a sus hijos a ser agradecidos y a adquirir fuerza, combatiendo, por lo menos parcialmente, sus propias luchas. Se sintió feliz haciéndoles felices, sin enseñarles a ser felices haciendo felices a los demás. Por consiguiente, ellos le hicieron desgraciado. Quizás si hubiera confiado en ellos cuando estaban creciendo y les hubiera hablado de las luchas que tuvo que afrontar por su bien, ellos hubieran sido más comprensivos. No obstante, este hombre, o cualquier otro que se encuentre en su misma situación, no tiene por qué seguir siendo desgraciado.
Puede girar su talismán de la cara de la AMP y tratar de darse a conocer y ser comprendido por sus seres queridos. Y puede tomarse la molestia de demostrarles que les quiere, entregándose personalmente, en lugar de limitarse a darles las cosas materiales que su riqueza puede proporcionarles. Si se entrega personalmente con la misma liberalidad con la que comparte su dinero con ellos, tendrá la recompensa de recibir a cambio su amor y su comprensión. Como es lógico, este hombre había obrado con buena intención. Se había portado bien con sus hijos y con las demás personas. Pero no había sido sensible a sus reacciones. Se había limitado a suponer que ellos lo comprenderían. Y no se había tomado la molestia de ayudarles a hacerlo. Pero este hombre podía ayudarse a sí mismo leyendo libros de inspiración. Nosotros le recomendamos varios, entre ellos cómo ganar amigos e influir en las personas. Y le dijimos que sus hijos eran personas. Atracción y rechazo a través de la comunicación verbal. Independientemente de quién sea usted, es usted una persona maravillosa. Sin embargo, ciertas personas pueden creer que no. Si advierte usted que reaccionan con una hostilidad injustificada a las muchas cosas que usted dice o hace, puede hacer algo al respecto. Ellas son tan humanas como usted. Tiene usted la facultad de atraer y repeler. Puede usted utilizar sabiamente este poder para atraer a los amigos apropiados y repeler a los que ejercen sobre usted una influencia indeseable o perjudicial. Con una actitud mental negativa, es probable que usted repela automáticamente las buenas cosas de la vida y atraiga las indeseables, entre ellas las malas amistades. Las reacciones indeseables por parte de los demás pueden ser debidas a lo que usted dice y a cómo lo dice, o bien a sus sentimientos y actitudes internas. La voz, al igual que la música, constituye un reflejo del estado de ánimo, la actitud y los pensamientos ocultos de la mente. Puede resultarle tan difícil comprender que la culpa reside en usted como tomar la iniciativa y corregirse cuando comprenda que a veces la culpa la tiene usted. Pero puede hacerlo. Puede aprender de un buen vendedor. Porque éste se ve obligado a mostrarse sensible a las reacciones de los posibles clientes. Y hacer algo al respecto. La actitud del cliente siempre tiene razón que utilizan algunos prósperos comerciantes es una actitud que a muchos individuos les cuesta trabajo adoptar, y sin embargo, da muy buen resultado. Si se esforzara usted en hacer felices a sus familiares con la misma actitud mental positiva que utiliza un vendedor para vender sus productos a los presuntos clientes, su hogar y su vida social serían más felices y afortunados. Si es que tiene usted en su casa un conflicto entre diferentes personalidades, si sus sentimientos se sienten heridos con frecuencia por lo que dice la gente o por cómo lo dice, es muy probable que usted ofenda a menudo a los demás por lo que dice o por cómo lo dice. Trate de establecer los verdaderos motivos de sus reacciones ante las ofensas y después evite provocar estas mismas reacciones en los demás. Si los chismorreos le ofenden, tendría que pensar en no chismorrear para no ofender a los demás. Si el tono de voz o la actitud de alguna persona respecto a usted le resultan molestos, evite ofender a los demás hablando o actuando de la misma manera. Si no es usted feliz cuando alguien le grita con voz encolerizada, piense que otra persona se molestará si usted le grita. Aunque sea su hijo de 5 años o un pariente muy próximo. Si se siente ofendido porque otra persona interpreta erróneamente sus intenciones, ponga de manifiesto una actitud tolerante. Y dé a los demás un voto de confianza. Si no le resultan agradables las discusiones, el sarcasmo, el humor ofensivo o las críticas de sus amigos o parientes, es lógico suponer que todo ello tampoco resultará agradable para otras personas. Y si quiere que le feliciten y le recuerden, y le hace feliz saber que alguien piensa en usted, puede suponer sin temor a equivocarse que otras personas se sentirán felices si usted las felicita, las recuerda o les hace llegar una nota para decirles que piensa en ellas. Una carta puede traer la felicidad. La ausencia acentúa las emociones del corazón. Si se intercambian cartas. Muchas bodas se han celebrado a causa de la intensificación del amor provocada por la ausencia. La poesía, la imaginación, oles e idilios, el idealismo y el éxtasis suscitan afecto y comprensión por medio del intercambio de cartas. Todas las personas pueden expresar pensamientos que tal vez no expresaran jamás si no utilizaran la palabra escrita como medio. Las cartas afectuosas no tienen por qué cesar con el matrimonio. Samuel Clemens Mark Twain escribía diariamente afectuosas notas a su esposa incluso cuando ambos se encontraban en casa. Su vida en común fue auténticamente feliz. Usted es lo que piensa para escribir. Tiene que pensar.
Su imaginación se desarrolla recordando el pasado, analizando el presente y percibiendo el futuro. Cuanto más escriba, más se aficionará a escribir. Haciendo preguntas, usted, en calidad de escritor, dirige la mente del destinatario hacia los canales deseados y puede facilitarle la tarea de responderle. Y, cuando lo haga, él será el escritor y usted experimentará una alegría adicional siendo el destinatario. El destinatario de la carta que usted escribe se ve obligado a pensar en los términos que usted haya establecido. Si la carta está bien estructurada, tanto su razón como sus emociones podrán ser encauzadas hacia los deseados caminos. Los pensamientos inspiradores quedarán grabados indeleblemente en su memoria cuando los almacene en su subconsciente a medida que vaya leyendo. ¿Puede usted atraer la felicidad? Pues claro que puede atraer la felicidad. ¿Cómo? Usted puede atraer la felicidad con una AMP. Una actitud mental positiva atraerá hacia usted la salud, la riqueza y la felicidad a la que aspira, y una actitud mental positiva incluye características tales como fe, esperanza, caridad, optimismo, alegría, generosidad, tolerancia, tacto, amabilidad, honradez, bondad, iniciativa, sinceridad, rectitud y sentido común. La satisfacción. En su calidad de periodista cuyos escritos se publicaban en varios periódicos de la nación, Napoleón Hill escribió en cierta ocasión un artículo titulado La satisfacción. Es posible que a usted le resulte útil. He aquí lo que decía: el hombre más rico del mundo vive en el Valle Feliz. Es rico en valores que perduran, en cosas que no se pueden perder, cosas que le proporcionan buena salud, paz de espíritu y armonía en el interior de su alma. He aquí un inventario de sus riquezas y de cómo las adquirió. Hallé la felicidad ayudando a los demás a encontrarla. Hallé la buena salud viviendo con templanza y comiendo solo los alimentos que mi cuerpo necesita para mantenerse. No odio a nadie, no envidio a nadie, pero amo y respeto a toda la humanidad. Estoy entregado a una tarea amorosa con la que mezclo generosamente el juego, por consiguiente, raras veces me canso. Rezo diariamente, no pidiendo más riqueza sino más sabiduría para poder identificar, alcanzar y disfrutar de la gran abundancia de riquezas que ya poseo. No pronuncio ningún nombre como no sea para honrarlo, y no calumnio a nadie por ningún motivo. No pido favores a nadie, como no sea el privilegio de compartir mis bienes con todos aquellos que lo deseen. Estoy en buenas relaciones con mi conciencia, por consiguiente, esta me guía rectamente en todo lo que hago. Tengo más riquezas materiales de las que necesito porque estoy libre de codicia y solo ansío poseer aquellas cosas que pueda utilizar constructivamente mientras viva. Mi riqueza procede de aquellos a quienes he beneficiado compartiendo con ellos lo que poseía. La finca que poseo en el Valle Feliz no está sometida a impuestos fiscales. Existe principalmente en mi mente, en las riquezas intangibles que no pueden ser objeto de impuesto ni de dominio excepto por parte de aquellos que adoptan mi estilo de vida. Yo he creado esta finca a lo largo de toda una vida de esfuerzos, observando las leyes naturales y adquiriendo hábitos conformes a las mismas. El credo del éxito del hombre del Valle Feliz no tiene derechos de autor. Si usted quiere adoptarlo, el credo le reportará sabiduría, paz y satisfacción. En su libro El poder de la fe, el rabino Louis Bienstock dijo lo siguiente a propósito del tema de la felicidad: el hombre nació entero. Todo de una pieza. Es la clase de mundo que él ha forjado la que lo ha desgarrado. Un mundo de locura. Un mundo de falsedad. Un mundo de temor. Con el poder de la fe, que vuelva a consolidarse. Por medio de la fe en sí mismo, la fe en sus semejantes, la fe en su destino, la fe en su Dios. Entonces y solo entonces el mundo estará auténticamente unido. Entonces y solo entonces el hombre encontrará la felicidad y la paz. Recuerde, si el hombre está bien, su mundo estará bien. Y el hombre puede atraer la felicidad de la misma manera que puede atraer la riqueza, la desdicha o la pobreza. ¿Está bien su mundo? ¿O acaso los sentimientos de culpabilidad le impiden alcanzar el éxito que desea? Si así fuera, le interesará leer nuestro siguiente capítulo para alcanzar la felicidad en su vida. Guía número 18. Ideas a seguir. 1. Abraham Lincoln dijo en cierta ocasión: he observado que las personas son tan felices como se lo hayan propuesto. ¿Quiere usted proponerse ser feliz? En caso contrario, ¿quiere usted proponerse no ser desgraciado? 2. Hay muy pequeñas diferencias entre las personas, pero estas pequeñas diferencias constituyen la gran diferencia. Las pequeñas diferencias son la actitud.
La gran diferencia consiste en el hecho de que ésta sea positiva o negativa. 3. Uno de los medios más seguros de alcanzar la propia felicidad consiste en dedicar todas las energías a hacer feliz a otra persona. 4. Si busca la felicidad, comprobará usted que esta es escurridiza. Pero, si trata de traer la felicidad a otra persona, esta retornará a usted multiplicada. 5. Si usted comparte la felicidad y todo lo que es bueno y deseable, atraerá hacia sí la felicidad, lo bueno y lo deseable. 6. Si comparte la aflicción y la desdicha, atraerá hacia sí la aflicción y la desdicha. 7. La felicidad empieza en su casa. Los componentes de su familia son personas. Estimúlelos a ser felices, de la misma manera que un buen vendedor estimula a sus presuntos clientes a comprar. 8. Cuando dos personalidades fuertes entran en conflicto y es conveniente que convivan en armonía, una de ellas por lo menos tiene que utilizar el poder de la AMP. 9. Sea sensible a sus propias reacciones y a las reacciones de los demás. 10. ¿Le gustaría vivir satisfecho en el Valle Feliz? Para ser feliz, haga felices a los demás. 19. Libérese de ese sentimiento de culpabilidad. Usted experimenta un sentimiento de culpabilidad. Signo de exclamación abierta. Eso es bueno. El sentimiento de culpabilidad es bueno. Pero libérese de él. Toda persona, con independencia de lo buena o mala que pueda ser, puede experimentar a veces un sentimiento de culpabilidad. Este sentimiento es el resultado de una suave vocecita que le habla. Y su conciencia es esta suave vocecita. Piense por un instante, ¿qué ocurriría si una persona no experimentara un sentimiento de culpabilidad tras obrar el mal? Porque la persona que no experimenta un sentimiento de culpabilidad tras haber cometido una mala acción es a menudo incapaz de distinguir entre el bien y el mal. O no le han enseñado a distinguir entre el bien y el mal respecto a su conducta. O tal vez no esté en su sano juicio. Muchos sentimientos de culpabilidad se heredan y otros se adquieren. Sabemos que un conflicto mental puede surgir cuando las emociones y las pasiones heredadas se ven refrenadas por la sociedad en la que uno vive, y las personas de un determinado ambiente pueden regirse de acuerdo con un código moral contrario al que impere en otro ambiente. Sin embargo, en todos los casos en los que a un individuo se le ha enseñado un determinado código moral, experimenta un sentimiento de culpabilidad cuando lo viola. En algunos casos, no obstante, la transgresión del código moral de una sociedad puede ser buena porque las normas morales pueden ser malas en sí mismas. Lo repetimos, el sentimiento de culpabilidad es bueno e incluso estimula a algunas personas de alto nivel moral a tener pensamientos y a emprender acciones dignas. Hubo un hombre recto que odiaba y perseguía implacablemente a los miembros de una minoría religiosa. Pero experimentó un sentimiento de culpabilidad. Y el mundo sabe que enmendó el mal cometido cuando sus sentimientos de culpabilidad le indujeron a emprender una acción deseable. Se convirtió en un gran apóstol. Y sus pensamientos, palabras y acciones han cambiado la historia del mundo a lo largo de los últimos 2000 años. Se llamaba Saulo de Tarso. Y hubo un hombre cuyos sentimientos de culpabilidad por lo que él consideraba fechorías le provocaron tal remordimiento que también se sintió impulsado a emprender una acción deseable. En la cárcel se pasó los días escribiendo un libro. Y su libro constituye ahora una referencia clásica para la enseñanza de la rectitud de carácter y la belleza de la vida. Se llamaba John Bunyan. Y hubo también otro pecador que hemos mencionado en el capítulo 15, el cual hizo entrega de $500,000 con destino a los Boys Club de Chicago y también un donativo de $1 millón a su iglesia. Lo hizo en parte para expiar sus pecados, puesto que ofreció dinero para impedir que los muchachos y muchachas cayeran en las trampas y los engaños de la vida que lo habían atrapado a él. Incluso un benefactor de la humanidad como el Dr. Albert Schweitzer se sintió impulsado a actuar a causa de un sentimiento de culpabilidad. Se sentía culpable por no haber cumplido con sus responsabilidades en relación con sus semejantes. Y puesto que podía hacer algo que mereciera la pena pero no lo hacía, su sentimiento de culpabilidad le indujo a comenzar su gran misión. Comprende ahora por qué es bueno un sentimiento de culpabilidad con una AMP. Sin embargo, existe también un sentimiento de culpabilidad con una AM. Y este es malo. Porque no todos los sentimientos de culpabilidad dan lugar a resultados beneficiosos. Cuando el individuo experimenta un sentimiento de culpabilidad y no se libera de este sentimiento con una AMP, los resultados son con frecuencia de lo más perjudiciales. El gran psicólogo Sigmund Freud afirma,
Cuanto más avanza nuestro trabajo y cuanto más profundamente penetra nuestro conocimiento en la vida mental de los neuróticos, tanto más claramente observamos la presencia de dos nuevos factores que requieren la mayor atención en calidad de fuentes de resistencia. Ambos pueden incluirse en la descripción de necesidad de sufrir. El primero de estos dos factores es el sentimiento de culpabilidad o conciencia de culpa. Y Sigmund Freud tiene razón. Porque los sentimientos de culpabilidad han llevado a los hombres a destruir sus vidas, mutilar sus cuerpos o causarse algún otro tipo de lesión con el fin de expiar sus malas obras. Afortunadamente, hoy en día raras veces se practican semejantes métodos. Y en los países civilizados no están permitidos. Pero se puede encontrar un equivalente. Porque es posible que la conciencia no se sienta culpable, pero el subconsciente sí. Y el subconsciente nunca olvida. Y utiliza sus facultades con la misma eficacia que la conciencia, satisfaciendo la necesidad del individuo que no se libera del sentimiento de culpabilidad con una AMP, generándole una enfermedad y haciéndole sufrir. Un sentimiento de culpabilidad puede enseñarle a ser considerado con los demás. La consideración para con los demás es una cualidad que cada uno de nosotros tiene que aprender a desarrollar. El niño recién nacido no se preocupa por el bienestar y la conveniencia de nadie. Quiere lo que quiere y cuando lo quiere. Pero en algún momento de su desarrollo empieza a aprender poco a poco que hay también otras personas y que, en cierto modo por lo menos, habrá de tenerles un poco de consideración. Sin embargo, el egoísmo es un rasgo humano muy común que solo se refrena en cada uno de nosotros a través del desarrollo. Cuando somos lo suficientemente mayores como para comprender que tales sentimientos no son buenos, experimentamos una punzada de culpabilidad cada vez que cedemos al egoísmo. Eso es bueno porque nos induce a pensarlo dos veces cuando surge la ocasión y podemos elegir entre complacernos a nosotros o complacer a los demás. El nieto de 6 años de Thomas Gunn estaba visitándole en su residencia de Cleveland, Ohio. El chiquillo corría a la esquina todas las tardes para recibir a su abuelo cuando éste regresaba del trabajo. El abuelo se sentía muy feliz. Cuando el nieto acudía a recibirle, él le daba una bolsita de caramelos. Un día el niño corrió a la esquina y saludó muy excitado a su abuelo, anticipándose al regalo. ¿Dónde están los caramelos? El anciano caballero trató de ocultar su emoción. ¿Has salido a recibirme todas las tardes?, dijo, vacilando antes de continuar solo por una bolsita de caramelos. El niño tomó la bolsita que el abuelo se había sacado del bolsillo. Ninguno de los dos habló mientras se encaminaban hacia la casa. El niño estaba dolido y se sentía desdichado. No quiso probar los caramelos. Ya no se le antojaban apetecibles. Había lastimado a una persona a la que amaba. Aquella noche, el niño de 6 años y su abuelo se arrodillaron y, mientras ambos rezaban juntos, el chiquillo añadió por su cuenta, por favor, Dios mío, haz que el abuelo sepa que le quiero. La aflicción y el remordimiento del niño por su mala acción fueron buenos. ¿Por qué? Porque le obligaron a emprender una acción con el fin de liberarse de aquel sentimiento de culpabilidad y compensar lo que había hecho. Para liberarse del sentimiento de culpabilidad, repare el daño. Los sentimientos de culpabilidad pueden surgir por muy variadas causas. Pero el sentimiento de culpabilidad lleva aparejado un sentimiento de deuda. Una deuda que hay que reducir y eliminar. Nos lo ilustra muy bien la historia del joven médico que nos ofrece la novela de Lloyd C. Douglas, La magnífica obsesión. Recordará usted que en aquella historia el joven héroe creía estar en deuda con el mundo porque había salvado su vida a costa de la vida de un gran neurocirujano que había sido una bendición para el mundo. Sin embargo, este sentimiento de deuda indujo al joven a especializarse en neurocirugía y a alcanzar la misma habilidad que el hombre al que él creía haber arrebatado la vida. Y en el diario del hombre que había perseverado, el joven aprendió una filosofía de la vida que le indujo a desarrollar una magnífica obsesión. Y de este modo, gracias a su sentimiento de culpabilidad, se convirtió también en una persona de mérito. Toda historia es la historia de alguien. Y cada día en su periódico lee usted la historia de alguien como Jim Bowes, cuya vida fue salvada en más de un sentido porque respondió a una irrevocable decisión de liberarse de su sentimiento de culpabilidad, y entró en acción. Para liberarse del sentimiento de culpabilidad, entre en acción. Algunas veces, las personas se ven atrapadas en una telaraña de fechorías y parecen incapaces de liberarse de ellas porque dejan de esforzarse. Y se van enredando cada vez más hasta que al final hace falta casi una experiencia devastadora para liberarlas. Este fue el caso de Jim Bowes.
Jim Bausch es un hombre que literalmente le debe la vida a su decisión de decir quiero, una decisión que adoptó muy tarde en la vida. Durante muchos años, Jim había estado obrando contra los mandamientos. Parecía como si tratara de transgredirlos todos, uno a uno. La primera vez que desobedeció el mandamiento de no robarás, era todavía un estudiante universitario. Un día robó $92,74. Se dirigió al aeropuerto, adquirió un billete y se fue a Florida. Algo más tarde volvió a robar, esta vez a mano armada. Fue apresado y metido en la cárcel. Poco después, se le amnistió para que pudiera incorporarse a filas, pero en el ejército también se metió en dificultades. El Consejo de Guerra decía, por destinar propiedades del gobierno a uso privado. Y ocurrió que la carrera de Jim Bausch siguió deslizándose cuesta abajo. Cuantas más fechorías cometía, tanto más culpable se sentía. La culpabilidad conduce a la culpabilidad y a las mentiras y los engaños para ocultarla. Ahora Jim ya no se sentía conscientemente culpable, porque su sentido consciente de la culpabilidad se había amortiguado. Pero no así el de su subconsciente, porque allí se iba acumulando el sentimiento de culpabilidad sin que Jim se diera cuenta. Y tal como sucede en las historias que a menudo se leen en los periódicos, hizo falta una experiencia devastadora para que se despertara. Bausch fue licenciado del ejército, se casó y se trasladó a vivir a California, donde montó un negocio de electrónica. Un día, un hombre conocido simplemente como Andy acudió a Jim y le expuso una gran idea para ganar en las carreras mediante un dispositivo electrónico. Al cabo de unas semanas, Jim se vio metido de lleno en el mundo de Lampa. Conducía un automóvil de $9,000. Tenía una preciosa casa en las afueras de una ciudad y tenía más trabajo del que podía atender. Un día, Jim discutió con su mujer. Ella quería saber de dónde salía todo aquel dinero y él no se lo quería decir. Entonces ella se echó a llorar. Jim no podía soportar ver llorar a su esposa porque la amaba. Le remordía la conciencia. Para alegrarla, le sugirió salir a dar un paseo por la playa. Por el camino, se vieron atrapados en un embotellamiento de tráfico. Cientos de automóviles estaban afluyendo a un aparcamiento. Oh, mira, Jim dijo a Alice. Es Billy Graham. Vamos. Puede ser interesante. Para congraciarse con ella, Jim accedió. Pero, poco después de haber tomado asiento, empezó a sentirse emocionalmente trastornado. Tenía la impresión de que Graham le estaba hablando directamente a él. A Jim le remordía tanto la conciencia que tenía la impresión de haber sido elegido especialmente. Graham estaba diciendo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Aquí hay un hombre que todo eso ya lo ha oído antes y que está endureciendo su corazón. Se yergue con orgullo y está decidido a irse sin haber adoptado una decisión. Pero esta será su última oportunidad. ¿Su última oportunidad? La idea sobresaltó a Jim. Es posible que tuviera una premonición. O tal vez ya estaba preparado. ¿Qué quería decir el predicador? Graham estaba invitando a la gente a acercarse. Quería que la gente diera un paso físico que fuera el símbolo de una decisión. ¿Qué estaba ocurriendo? Se preguntó Jim. ¿Por qué sentía deseos de llorar? Súbitamente empezó a hablar. Vamos, Alice. Alice se dirigió obedientemente hacia el pasillo y se volvió para salir del recinto. Jim, que la estaba siguiendo, la tomó del brazo y la obligó a dar la vuelta. No, cariño, por aquí, le dijo. Años más tarde, cuando Jim había cambiado de vida por completo, pronunció una conferencia en Los Ángeles y habló de sus experiencias en el mundo de Lampa. Habló del día de su decisión, un día en el que le había sido encomendada la misión de trasladarse en avión a St. Louis para un trabajo de escuchas telefónicas. Jamás llegué a St. Louis, dijo. Tuve el valor, en su lugar, de caer de rodillas. Y en el transcurso de su conferencia, Jim habló de las dádivas que había recibido y de cómo había dado gracias a Dios por ellas, había pedido perdón y había tratado de neutralizar sus malas obras, insistiendo en la aplicación de la regla de oro. Finalizada la conferencia, una dama se le acercó y le dijo, Señor Bausch, creo que debiera usted saber una cosa. Yo trabajaba en el despacho del alcalde el día en que usted tenía que trasladarse a St. Louis. Aquel día se recibió un teletipo del FBI. En él se decía, Señor Bausch, que iba usted a ser acorralado en St. Louis por una banda rival. Y que iban a matarle de un disparo. Una fórmula recomendada para liberarse de la culpabilidad.
Su última oportunidad tal vez no sea tan dramática como la que acabamos de describir. Pese a ello, la historia de Jim Bowes ofrece una maravillosa lección. ¿Cómo pudo Jim librarse de su sentimiento de culpabilidad? Lo hizo siguiendo un planteamiento muy definido. Es el planteamiento que todos nosotros podemos seguir. En primer lugar, preste atención cuando oiga un consejo o asista a una conferencia o sermón inspirador capaz de cambiar su vida. Pase revista a las dádivas que ha recibido y dé gracias a Dios por ellas. Arrepiéntase sinceramente y pida perdón. Cuando uno se da cuenta de los dones que ha recibido, no es difícil lamentar sinceramente el mal cometido. Y arrepentirse de verdad. Entonces tendrá usted el valor de pedir perdón a Dios. Tiene usted que dar un primer paso hacia adelante. Eso es importante porque constituye un símbolo por medio del gesto físico que usted hace en dirección a un cambio de vida. Cuando Jim avanzó por el pasillo, lo que hizo fue anunciar públicamente que lamentaba su pasado y estaba dispuesto a cambiar de vida. Además, tiene usted que enmendarse, dando un segundo paso hacia adelante. Empiece inmediatamente a reparar todo el mal cometido. Y después, el más importante de todos los pasos, aplique la regla de oro. Tendría que serle fácil. Porque ahora, cuando sienta la tentación de obrar el mal, esta suave vocecita le hablará en susurros. Cuando ello ocurra, deténgase a escucharla. Cuente las dádivas recibidas. Póngase en el lugar de la otra persona. Y después adopte la decisión de hacer lo que usted querría que se hiciera si estuviera en el lugar de esa otra persona. Por consiguiente, esta es la fórmula para liberarse de los sentimientos de culpabilidad. Si tiene dificultades con las tentaciones, y si la consiguiente sensación de culpabilidad le impide utilizar sus energías en una dirección constructiva, aprenda a ajustarse al planteamiento capaz de liberarle de la culpabilidad. Aplíquelo a su vida. Y avance hacia el éxito. La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, le invita a utilizar los poderes de su conciencia y de su subconsciente para buscar la verdad. Estimularse con el fin de emprender una acción constructiva. Esforzarse por alcanzar los más altos ideales que pueda concebir, junto con una buena salud física y mental. Vivir inteligentemente en su sociedad. Procurar abstenerse de aquello que cause daños innecesarios. Empezar desde donde se encuentra y llegar a donde quiere llegar, independientemente de lo que sea o lo que haya sido. Cualquier cosa que le impida alcanzar nobles logros en la vida debiera ser apartada a un lado. Lo cual carga sobre usted el peso de saber o averiguar lo que está bien o lo que está mal y de conocer lo que es bueno o malo en una determinada circunstancia y un determinado momento. ¿Conoce usted los 10 mandamientos, la regla de oro y otras normas para hacer el bien en la sociedad en que vive? Y es usted quien debe establecer las normas susceptibles de conducirle a sus objetivos deseados. Una cosa es conocer el objetivo y otra muy distinta esforzarse por alcanzarlo, escribe el arzobispo Fulton J. Sheen en su obra La vida merece vivirse. Elija sus objetivos. Dirija sus pensamientos, controle sus emociones, entre en acción y encauce su destino. Hallará la respuesta si sigue buscándola. ¿Cómo? Una importante ayuda consiste en adquirir carácter. Adquirir. El carácter es algo que se adquiere, algo que no se enseña, fue la provocadora frase de Arthur Burger, antiguo director ejecutivo de los Boys Clubs de Boston. Apareció en un artículo del Reader Digest titulado 400.000 muchachos son miembros del club. Adquirir posee dos significados distintos. 1. Sufrir la influencia del ambiente, a menudo una reacción subconsciente. Y 2. Tomar y retener acción consciente. Un medio muy eficaz de adquirir carácter consiste en situarse a sí mismo o situar a sus hijos en un ambiente en el que puedan desarrollar pensamientos, motivos y hábitos deseables. Si el ambiente elegido no resulta suficientemente eficaz tras un razonable período de tiempo, introduzca sustituciones y cambios. Sin embargo, el carácter también se puede enseñar. Y si los padres dedicaran más tiempo a enseñar y modelar el carácter, tanto por medio de preceptos como del ejemplo, los hijos adquirirían y aprenderían esta admirable cualidad tan necesaria para el éxito, que hace a un delincuente. Bauermeister, antiguo supervisor de educación de la institución masculina de Chino, California, dice, nuestros jóvenes necesitan una guía para elegir entre el bien y el mal, y esta deberían recibirla en casa. Cuando se habla de delincuencia juvenil, deberíamos darle otro nombre y situar la responsabilidad en su lugar correspondiente. Hoy en día tenemos en Norteamérica una situación de delincuencia paternal.
Los padres no asumen las obligaciones y las responsabilidades que les corresponden. Todo el mundo ha nacido con un buen carácter en potencia. J. Edgar Hoover hizo esta afirmación: se pueden leer volúmenes y más volúmenes sobre las causas del crimen, pero el crimen se debe literalmente a la falta de una cosa, de un sentido de responsabilidad moral por parte de la gente. Y la razón de que la gente carezca de responsabilidad moral estriba en la falta de sentimiento de culpabilidad. De ahí que no se desarrolle el carácter porque la conciencia está dormida y no actúa como guía. Y de la inmoralidad o amoralidad de los padres, los hijos no pueden adquirir ni aprender el carácter. Cuando una virtud se halla en conflicto con otra, a veces, no es tan fácil decidir si uno tiene que decir sí o no. Porque la cuestión a resolver puede entrañar un conflicto, una contradicción entre ciertas virtudes. Y toda persona, en algún momento determinado, tiene que enfrentarse con semejante conflicto y adoptar una decisión. Tiene que elegir entre lo que desea hacer y lo que debe hacer, o bien entre lo que quiere y lo que la sociedad espera de ella. Y semejante elección tiene que hacerse necesariamente entre virtudes como el amor, el deber y la lealtad. Por ejemplo, A. El amor y el deber para con un progenitor en conflicto con el amor y el deber para con un esposo o una esposa. B. La lealtad a una persona en conflicto con la lealtad a otra persona. O C. La lealtad a una persona en conflicto con la lealtad a una organización o sociedad. Ilustrémoslo con la historia del vendedor que trabajaba con George Johnson, porque ambos se enfrentaron con un conflicto entre la lealtad a una persona y la lealtad a otra persona y a la organización que representaba. George Johnson adiestró, estimuló, inspiró y sufragó los gastos de un vendedor al que llamaremos John Black. George confiaba plenamente en John. Le tenía aprecio y le dio una oportunidad. Permitió que atendiera a sus mejores clientes, a los que llevaban mucho tiempo contando con los servicios de la empresa. En el contrato de la empresa figuraba una cláusula por la cual, en caso de terminación del contrato, el vendedor no perjudicaría en modo alguno los intereses de la empresa y no se entremetería en su organización de ventas. El señor Johnson le ofreció a Black el libro Piense y hágase rico. Este indujo a John a emprender una acción. Una acción indebida. John no leyó lo que no estaba escrito. Su único interés era ganar dinero. Creía que el fin justificaba los medios. Y, como consecuencia de sus negativas normas de conducta, respondió agresivamente, con una actitud mental negativa. George Johnson es como un padre para mí. Sí, le considero un padre, decía el vendedor, pero al mismo tiempo estaba tramando transferir los clientes y los vendedores de la compañía a otra empresa de la competencia. Por dinero. John fue bien recibido en los hogares de sus compañeros vendedores porque estos no conocían sus ideas o planes. Al visitarles en sus casas, apelaba a la honradez y a la decencia de las personas, rogándoles que cumplieran la promesa de no revelar su secreto. ¿Qué te parece si pudieras duplicar tus ganancias? Les preguntaba. ¿Qué te parece si pudieras tener una mayor seguridad? Me parece bien, contestaban ellos. ¿De qué se trata? No quiero que nadie malogre mis planes, contestaba Black. Por consiguiente, te lo diré tan solo si me prometes por tu honor que no se lo dirás a nadie. ¿Me lo prometes solemnemente? Si le contestaban que sí, trataba de atraerles hacia la empresa de la competencia y procuraba neutralizar sus remordimientos de conciencia, haciendo hincapié en motivos de queja reales o imaginarios. Los demás vendedores se encontraban entre la espada y la pared. Por una parte, habían prometido solemnemente a John no revelar lo que éste estaba haciendo. Por otra, sabían que lo que estaba haciendo perjudicaría a su patrono. Y ellos se sentían más obligados para con George Johnson y la organización que éste representaba. Los vendedores tuvieron el valor de tratar de eliminar las telarañas mentales de John y de demostrarle que lo que pretendía hacer no estaba bien. Al ver que no reaccionaba sino que persistía en su empeño, ellos supieron lo que tenían que hacer. Le revelaron los hechos a George Johnson. Eligieron la virtud de la lealtad a su patrono. Tal como dijo en cierta ocasión Abraham Lincoln, eligieron permanecer al lado de cualquier persona que actúe con honradez, permanecer a su lado mientras actúe con honradez y apartarse de ella cuando obre el mal. Estos vendedores pusieron de manifiesto cuál era su verdadero carácter cuando adoptaron la decisión. Demostraron que eran hombres de valía, honradez y lealtad. Supieron elegir entre el bien y el mal al producirse un conflicto entre dos virtudes. Hay muchos conflictos análogos. En su vida,
Se enfrentará usted con la necesidad de adoptar decisiones en casos en que unas virtudes estarán en conflicto con otras. ¿Y cuál será su decisión? Tal vez pueda servirle de ayuda la siguiente recomendación: haga aquello que su conciencia le diga que no le provocará sentimiento de culpabilidad alguno. Es lo que debe hacer. Para ayudarle a adoptar la adecuada decisión en semejantes circunstancias, complete el análisis del cociente de éxito que se expone en el próximo capítulo. Guía N grado 19. Ideas a seguir. 1. ¿Tiene usted un sentimiento de culpabilidad? Eso es bueno. Pero libérese de este sentimiento de culpabilidad. 2. Para liberarse de este sentimiento de culpabilidad, corríjase. 3. Una fórmula recomendada para ayudarle a liberarse del sentimiento de culpabilidad consiste en a. Escuchar un consejo, una conferencia, un sermón, etc., y asimilar y aplicar los correspondientes principios. B. Hacer un repaso de las dádivas recibidas y darle las gracias a Dios por ellas. C. Después, lamentar sinceramente sus malas obras. El verdadero pesar incluye necesariamente una sincera decisión de apartarse del mal. D. Dar el primer paso hacia adelante, reconocer su culpa y su intención de enmendarse. E. Reparar el mal en la medida de lo posible. F. Aprenderse de memoria, comprender y tratar de aplicar la regla de oro en sus relaciones con los demás. 4. Cualquier cosa que le impida en la vida las nobles acciones debiera ser apartada a un lado. 5. El carácter se puede adquirir y enseñar. 6. ¿Qué hace usted cuando dos virtudes se hallan en conflicto entre sí? 7. Sobre usted recae el peso de averiguar lo que está bien o lo que está mal y de saber lo que es bueno o malo en una determinada circunstancia y en un momento determinado. Uno de los mejores medios de aprender consiste en frecuentar con regularidad un ambiente religioso y buscar diariamente la guía divina. ¿Tiene usted un sentimiento de culpabilidad? Eso es bueno. Pero libérese de él.